tardes. Estamos aquí nuevamente con otra edición del Mundo al Revés. Esta vez con un tema, como todos los temas que tocamos nosotros, interesante con respecto a este asunto de la conciencia. Esta lucha humana, ¿cierto? Esta lucha mental, psicológica, que tenemos todos los seres humanos en el fondo. Esta vez vamos a estar hablando de la dualidad. La dualidad como concepto proviene del latín dualitas, que significa conjunto de cosas enlazadas, aquello que representa un carácter doble, es decir, la cualidad es un todo que tiene dos partes que parecen diferentes, pero que de fondo son una misma cosa. La dualidad en el fondo ha servido durante muchísimo tiempo para controlarnos de alguna manera, para poder hacer una especie de encadenamiento con respecto al espíritu que yace atrapado, inconsciente, dormido en el ser humano. La dualidad desde hace mucho tiempo, o mejor dicho, desde el principio del engaño del tiempo, viene definiéndose como una impronta que está allí, pero que lamentablemente es muy difícil verla, que es complejo descubrirla, es difícil atender esa trampa y decir esto es un engaño, aquí nos están controlando de alguna manera, porque la dualidad se disfraza de una manera muy astuta, de una manera muy eficiente también. Ya lo decía de alguna manera los antiguos chamanes, cuando nos presentaban estos arcontes, estos voladores, ¿cierto? Que no es otra cosa que nuestra propia mente, que nos juega, que se pone allí a presentarnos siempre dos alternativas, como mínimo, para poder ejercer este grado de control. Por un lado, el carácter dual de la mente, ¿cierto? Este miedo tener, esta cosa mío deseo, ¿cierto? El tener de alguna manera ha sido el impostor del amor, ha sido de alguna forma aquello que nos ha reemplazado el concepto del verdadero amor. El amor como amortem, ¿cierto? O sin muerte, del latín sin muerte, viene a ser un concepto eterno, viene a ser un concepto de fuera de la matrix mental, material, temporal en la que estamos atrapados. Por lo tanto, el amor como tal, el amor como estado puro es plena conciencia. Nosotros lamentablemente lo hemos definido, lo hemos entendido por eones como un sentimiento, como algo que nace, crece y se muere, como todo en este mundo material. Por lo tanto, el amor, este amortem, este sin muerte, ¿cierto? Es algo de fuera de la dualidad. Por lo tanto, aquí tenemos que definir que la dualidad nace de alguna manera concentrándose en el mundo material. Ya lo sabemos por esas antiguas enseñanzas gnósticas, ¿cierto? Donde esta pistisofía, ¿cierto? Esta especie de consorte o contraparte femenina del Dios incognoscible, recrea a un ser, ¿cierto? Llamado Yaldabaoth, como lo habíamos mencionado en el programa anterior. Yaldabaoth, este Dios Yahvé, ¿cierto? Este Dios dual, este Dios bueno y malo al mismo tiempo. Este Dios que se sienta en el tablero de ajedrez, juega con las piezas blancas, luego se pone de pie, se pone en las piezas negras y continúa jugando. Es decir, él lucha contra sí mismo en el fondo. De alguna manera, él como desarrollador del mundo material, del mundo mental, y nosotros creados a su imagen y semejanza, recreamos exactamente el mismo ciclo. Es decir, este mismo ciclo de caos, de orden en el caos. Este asunto de estar naciendo, ¿cierto? Creciendo y muriendo, y constantemente en nuestra vida estar peleando contra nosotros mismos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el ser humano es una persona, es una entidad encadenada a la dualidad, encadenada a dos fuerzas, tinieblas y luz, ¿cierto? Pero que en el fondo esta tiniebla y esta luz viene a ser exactamente lo mismo. De alguna manera en la Biblia nosotros podemos advertir esa dualidad, y lo podemos encontrar en un pasaje de la Biblia que es Isaías 45:7,
que dice claramente: el que formó la luz y creó las tinieblas, el que hace la paz y que crea el mal, yo Jehová soy el que hago todo esto. Por lo tanto, de alguna manera, este Dios arconte, ¿cierto? Este Dios menor, obviamente que no se puede comparar con el Dios espiritual, el Dios incognoscible, da desarrollo y sustento a este mundo material, ¿cierto? Y nos crea la dualidad. Es decir, Él forma la luz, Él crea las tinieblas, Él hace la guerra y hace la paz al mismo tiempo. Entonces, dentro de ese mundo dual, ¿cierto? Nos mantiene constantemente entretenidos, constantemente luchando contra nosotros mismos. De hecho, yo creo que todos hemos oído hablar del secreto, ¿cierto? De esta fuerza, de esta ley de intención, ¿cierto? Donde lo que uno desee en este mundo material, este mundo de los genios, ¿cierto? Este mundo de la lámpara maravillosa le es concedido a uno. Y de eso se trata en el fondo, se trata de mantenernos, ¿cierto? Pidiendo y satisfaciendo deseos, porque el dominio arcóntico siempre está constantemente, o los arcontes, estas mentes, ¿cierto? Están constantemente necesitando que nosotros cumplamos deseos o tengamos miedo, ¿cierto? Desarrollemos apego, porque a través de todo esa energía desperdiciada espiritual, ¿cierto? Ellos se van alimentando. Por lo tanto, para ellos es sumamente importante que estemos constantemente nosotros mismos dándole evolución a este mundo, nosotros mismos dándole energía necesaria para que la dualidad no termine, ¿cierto? Esta serpiente que se consume se come a sí misma. Bueno, como ya saben desde los programas anteriores, ¿cierto? He creado ahora un post donde vamos a hacer la interacción. Vamos primero a desarrollar un poco el tema y después vamos a ir interactuando. Acuérdense que pueden preguntar, pueden escribir ahí, interactuar, etcétera. Y recuerden que esto es a través de la radio Sin Filtro, www.radiosinfiltro.com. Allí nosotros en este momento estamos al aire. Y para aquellos obviamente que no lo pueden escuchar, ¿cierto? O simplemente ven el post pero no se pueden conectar, esto va a quedar grabado ya mañana, digamos en la madrugada, y esto está en mi canal El Mundo al Revés para que lo puedan oír. Bueno, como les decía, me dicen que se escucha con eco doble. Este puede ser un problema del navegador, puede ser un problema del computador, pero aquí yo estoy escuchando perfecto, no tengo ningún eco, ninguna cosa. Bueno, sigamos desarrollando el tema de la dualidad. Para entender bien la dualidad tenemos que entender lo que es primero la unidad. La unidad viene a ser, en términos digamos conceptuales, metafísicos. Lo metafísico, recordemos que es lo que está más allá de lo físico. La unidad viene a ser la conciencia, la unidad viene a ser el espíritu, la unidad viene a ser el amor. Por lo tanto, la dualidad viene a ser una especie de corrupción de la unidad, una parte creada, una parte desarrollada en el fondo para darle impulso a este mundo material, a este mundo de deseo, de miedo, de apego. Por lo tanto, la unidad vendría a ser el mundo verdadero, la unidad vendría a ser el mundo espiritual, el mundo incognoscible. Incognoscible es aquello que nosotros no podemos entender a cabalidad. Y no lo podemos entender a cabalidad porque la misma materia, la misma mente, ¿cierto?, nos nubla la conciencia. La mente es una opresora, es una carcelera de la conciencia, es una especie de venda. Una venda en el fondo que a través de los sentidos, a través de los 5 sentidos, ¿cierto?, nos promueve y nos sostiene esta realidad persistente, esta ilusión persistente, en efecto para mantenernos distraídos, para hacer que nosotros no nos podamos encontrar a nosotros mismos. Por lo tanto, la unidad debiera ser en alguna medida el camino, debiera ser la meta, debiera ser el origen, el lugar de donde venimos, los espíritus atrapados en los humanos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, tenemos que entender que este mundo de guerras, este mundo de crisis económicas, este mundo de injusticia, este mundo de mal, ¿cierto?, de mal y bien al mismo tiempo, este mundo dual,
En el fondo, no es que esté al revés, esto es algo que yo creo que les he dicho varias veces antes, no está al revés, es al revés, está construido completamente al revés, es decir, es la parte del espejo, ¿cierto? Es un mal reflejo del mundo espiritual, del mundo de la unidad. Por lo tanto, la dualidad se define como un mundo corrupto, un mundo muy difícil de enderezar, se podría decir prácticamente imposible, porque en el fondo el espíritu atrapado, el espíritu dormido atrapado en el ser humano, lo que quiere en el fondo sin darse cuenta es escapar de acá, y ese sentido de vacío, ese sentido de no encontrar la salida, es lo que lleva a muchos seres humanos a la desesperación, ¿cierto? A la desesperación material, a esta cosa del tener, ¿cierto? Hay gente que compra y tiene, y en el fondo lo que intenta hacer es llenar ese vacío que solo puede ser llenado con el ser, con la unidad, con el amor. Pero lamentablemente, como no es consciente, como es un ser humano dormido, como es un espíritu dormido, ¿cierto? Simplemente está la máquina ahí funcionando, este software, ¿cierto? Este programa llamado mente que está ahí alimentándose de este espíritu, ¿cierto? Que está ahí dormido, dándole fuerza y motor a este mundo corrupto, a este mundo material, y no permitiendo que ese espíritu obviamente encuentre realmente el norte, ¿cierto? No encuentre realmente la salida, e intenta infructuosamente llenar este vacío con cosas, lamentablemente, ¿no? Y todo el mundo de la publicidad, el mundo de la moda, el mundo del marketing, de la televisión, del entretenimiento, constantemente nos está influyendo, nos está entregando, nos está tratando de atrapar constantemente en esta rueda interminable, en esta rueda de la dualidad. En el fondo es un sistema que está creado y hecho para el consumo, pero no solamente de cosas, sino que es un consumo de nosotros mismos. Es decir, todo se trata de consumirnos a nosotros mismos finalmente. Así que lamentablemente desde ese punto de vista, ¿cierto? Son muy pocos las personas que se pueden dar cuenta de eso, inclusive es más, se pueden dar cuenta, pero igual estamos metidos en la dualidad. Por eso es que es difícil o prácticamente imposible hablar de despiertos en la Matrix. Estamos hablando de niveles, estamos hablando de personas que tienen cierto nivel de conciencia y otras que están completamente dormidas. Es decir, hay inclusive personas, muchísimas personas, que son 100% mentales, lógicas, frías, cierto, inteligentes, que están ahí con la calculadora sacando cuentas de todo e intentando hacer que todo cuadre, que todo sea costo-beneficio, que se saquen ganancias, etcétera. Son personas mentales, obviamente, que le están dando al sistema un cierto impulso, un cierto motor, ¿cierto? Y por otro lado hay personas que se dan cuenta que esto no está bien, se dan cuenta que esto no es correcto, de que hay demasiada injusticia, hay demasiada hay hambre en el mundo, guerras, etcétera, ¿cierto? Y ve con cierta sorpresa de que pareciera que a nadie le importa, es decir, toda esta locura es tomada como algo completamente normal, ¿cierto? Y de allí viene también en alguna medida que estas personas, ¿cierto? Que son conscientes de esta locura, como son tan pocas y el mundo es el loco en el fondo, estas personas son las que son finalmente sindicadas y culpadas y sancionadas, juzgadas como locos, finalmente, como los locos, ¿cierto? Porque no están de acuerdo con este sistema de locura, ¿cierto? Este sistema que mata 30.000 niños de hambre al día y nadie dice absolutamente nada, este sistema que tiene 1.000 millones de personas con constante hambre y nadie dice nada, este sistema que tiene 22 guerras en este momento donde mueren 800.000 personas al año y nadie dice absolutamente nada, ¿cierto? Pero basta con que los medios nos pongan un caso de una persona que muere en tal parte, ¿cierto? Un actor famoso que se murió y todo el mundo llora, todo el mundo triste. Obviamente no estoy diciendo que eso no sea algo por lo que no ponerse triste, obviamente que sí, el actor era querido, etcétera, pero hay cosas que son más importantes, es decir, pero muchísimo más importantes, pero ahí nos tiene la dualidad, ¿cierto? Con telenovelas, con fútbol, etcétera, y las cosas importantes quedan absolutamente desechadas prácticamente por la gran mayoría. Por lo tanto, de alguna manera somos responsables nosotros de esta dualidad, somos responsables de que todo esto esté ocurriendo.
Y esto no va a parar hasta que cada ser humano se vuelva consciente primero de lo que está ocurriendo afuera, de que lo que ocurre afuera es una locura, es una distracción, para posteriormente empezar a hacer su camino consciente. Esto obviamente es un camino pedregoso, esto es un camino difícil, esto no es fácil. Contrariamente a lo que alguien pudiera pensar, empezar a volverse consciente no es algo maravilloso, no es algo fantástico, al revés, es algo doloroso, es algo que duele, es un fuego que quema, pero es un fuego que no te quema a ti, no lo quema a uno, es un fuego que quema lo que sobra de uno. Y eso es lo que en definitiva hay que entender, y hay que tener una cierta valentía también para enfrentar esto, porque esto no es fácil. Se te va la gente encima, se te va tus propios familiares, se te van encima, tus amigos se te van encima porque te creen loco. Entonces, por lo tanto, esto, loco o loca, dependiendo si hombre o mujer, obviamente. Pero lamentablemente las personas que se están empezando a volver conscientes saben y entienden de que en el fondo la locura está instalada en este mundo llamado normal, ¿cierto? En este mundo donde todo el mundo camina, ¿cierto?, en la calle y como si no pasara absolutamente nada. Y no es así, lamentablemente. Bueno, siguiendo con este asunto, este tema de la dualidad, ¿cierto? Nosotros sabemos en el fondo que todo es dual en este mundo creado, ¿cierto? Este mundo creado fuera de la unidad del amor, fuera de la unidad del ser, fuera de la unidad del espíritu. Es un mundo creado para confundir, es un mundo creado para distraer. Es un mundo en el fondo donde el bien y el mal, de alguna manera, subjetivamente hablando, ¿cierto?, son relativos y de alguna manera el bien y el mal están jugando para la dualidad, están jugando para convencernos, ¿cierto?, de que de alguna manera hay que jugar en algún bando. De hecho, hay una frase de Nietzsche que dice: el amor está más allá del bien y del mal. Y yo cuando escuché esa frase hace muchos años atrás, yo no le encontraba sentido en realidad, porque para mí el amor el bien estaba dentro del amor, por lo tanto estaba fuera de foco desde ese punto de vista. Pero después, entendiendo ya lo que es la unidad y la dualidad, ¿cierto?, me doy cuenta de que Nietzsche estaba muy claro, tenía pero muy claro de que en el fondo era cierto: el amor está más allá del bien y del mal, el amor es unidad. No está dentro de la pelea de la dualidad, está fuera de la pelea de la dualidad, está fuera de esta matrix mental. Les voy a contar un cuento cortito de Jalil Gibran. Recordemos que Jalil Gibran es un poeta de origen libanés que nació en 1883. No solo era poeta, sino que también era pintor, novelista y ensayista. Murió en 1931 en Nueva York, de cáncer. Y nos dejó un legado bastante interesante desde su sabiduría, desde esta sabiduría no fundada en la dualidad precisamente, sino una sabiduría nacida en la unidad, es decir, en el amor. Jalil Gibran tenía un cuento muy bonito que se llamaba El cura y el diablo. Obviamente yo se los voy a resumir, pero es más o menos así. Resulta que un día un cura iba entrando a un pueblo y de pronto ve al borde del camino al mismo diablo retorciéndose de dolor y moribundo. Entonces el cura dice: bueno, esta es mi oportunidad, aquí si mato al diablo se acaba el mal en el mundo. Qué gran oportunidad, dijo el cura, obviamente. Entonces el cura se acerca al diablo, toma una gran roca y está decidido a lanzársela, es decir, a aplastar su cabeza, a matarlo, ¿cierto?, y acabar con el mal del mundo. Entonces, cuando está a punto de darle con la roca en la cabeza, el diablo le mira y le dice: piensa bien lo que vas a hacer, porque si me matas te vas a quedar sin trabajo. Interesante, ¿ven? Interesante en el sentido de que efectivamente, si el cura, el defensor del bien, acababa con el mal, inmediatamente él se quedaba sin su trabajo. Entonces ahí se sustenta un poco la dualidad y se puede entender cómo el bien y el mal trabajan para lo mismo, en el fondo, que el bien y el mal son relativos. Por lo tanto, hay que prescindir de la dualidad e ir hacia la unidad, es decir, hacia el ser, hacia el espíritu. El espíritu no combate, el espíritu no odia. Esto es algo que es muy importante. En muchas pasajes de la gnosis hiperbórea, por ejemplo, se habla de que hay que odiar la materia, que hay que odiar aquí, que hay que destruir tal cosa. No, la espiritualidad no odia nada, es una cosa
fundamental para poder entender lo que es la unidad, el amor. En el amor no cabe el odio, en el amor no cabe la muerte, por lo mismo que esa muerte es sin muerte. Por lo tanto, desde ese punto de vista tenemos que entender siempre y tener muy claro de que el ser consciente es un ser de paz, es un ser que no está dispuesto a tomar un arma, es un ser que no está dispuesto a matar, tampoco está dispuesto a que le maten, sino que o suicidarse tampoco, sino que está dispuesto a hacer la lucha consciente, tampoco a las drogas, ¿cierto? Todo este mundo inconsciente, sino que está dispuesto a luchar conscientemente para poder volver a la patria del espíritu, para poder volver a la unidad, es decir, para volver a ser amor en el fondo. Bueno, no nos olvidemos, tenemos que tener súper claro que los espíritus han sido capturados de la unidad, ¿cierto? A través de los relatos, antiquísimos relatos gnósticos, ¿cierto? Y han sido atrapados dentro de esta cárcel móvil que es el ser humano, para darle evolución a este mundo, a este mundo de locura. De alguna manera nosotros podemos encontrar también estas señas, estas reseñas de dualidad en la literatura y en el cine, como le citaba recién a Jalil Gibran. Por ejemplo, en la literatura, El Señor de los Anillos es bastante decidor respecto del tema de la dualidad, porque ahí tenemos un mundo también del bien y del mal, ¿cierto? Es un mundo que está peleando principalmente entre lo que son los elfos, ¿cierto? Y el mundo de los orcos, básicamente. O el mundo de los magos buenos con respecto a los brujos, ¿cierto? A los brujos malvados. Y desde esa figura podemos advertir cómo la dualidad en el fondo consume a los participantes, por ejemplo en la figura del orco. Si uno analiza lo que es el orco en la iconografía de Tolkien, de J.R.R. Tolkien, uno puede advertir que un orco no es otra cosa que un elfo corrupto, es decir, es un elfo que ha sido atrapado y ha sido consumido a sí mismo, ¿cierto? Y se ha convertido en ese ser horrible. De alguna manera el ser humano es un orco también, porque en el fondo es un cuerpo que mantiene atrapada una luz pura, una luz prístina, ¿cierto? Una luz sublime, maravillosa que es el espíritu, pero lamentablemente está con un disfraz corrupto que es este orco, este ser humano, ¿cierto? Este ser humano terrible, capaz de las más terribles atrocidades, pero también de hacer cosas buenas. ¿Por qué? Porque está metido dentro de esta dualidad. Y esta dualidad que no es otra cosa que la propia mente que está trabajando allí, ¿cierto? En este orden y caos. Esta mente que es al mismo tiempo nuestro Dios, ¿cierto? Nuestro Yahvé, este Dios caótico, ¿cierto? Este Sabaoth y Aldabaoth, ¿cierto? Bien y mal ahí trabajando y luchando contra sí mismo, a ambos lados del tablero de ajedrez. Por lo tanto, la dualidad se nos presenta desde muchas formas, ¿cierto? Tenemos la dualidad religiosa desde el punto de vista del ángel y el demonio también, ¿cierto? Siendo en el fondo el ángel y el demonio el mismo ser en el fondo, simplemente va a tomar el arconte, ¿cierto? El arconte que gobierna esta irreal realidad, simplemente toma formas. El arconte en el fondo, el gobernante del griego arcon, ¿cierto? No tiene forma, pero puede tomar una forma en esta matrix mental. Y desde ese punto de vista, dependiendo de la conveniencia, ¿cierto? Puede presentarse como un ángel o puede presentarse como un demonio. Va a depender de qué es lo que anda buscando, si anda buscando nuestro miedo o nuestra adoración. Ambos alimentos les sirven en el fondo. Desde el punto de vista de la dualidad ufológica es lo mismo también, es decir, este reptiliano, ¿cierto?, que se nos presenta, o este pleiadiano, este ángel nórdico que se nos presenta, es exactamente lo mismo y buscando exactamente el mismo punto de encuentro, es decir, o nuestro miedo, ¿cierto?, nuestra adoración, o bien la oferta de la salvación. Recuerden que el mundo dual, en alguna medida, como saben los arcontes, que el ser humano está desesperado en esta matriz, está siempre intentando, sabe que no hay algo que no está bien en este mundo, sabe perfectamente que este mundo no es correcto, pero de alguna manera intenta un poco hacerse el tonto, ¿cierto?, de no entender qué es lo que está pasando. Y constantemente, ¿cierto?, a través de la religión se nos está ofreciendo la idea del Salvador, de un ser que vendrá, ¿cierto?, y obviamente nos va a tomar de la manito y nos va a salvar como si fuéramos unos niñitos inconscientes. Pero lamentablemente no es así. El tema de la salvación o de salir de la matrix material es un trabajo interno, es un trabajo que tiene que hacer cada uno.
Aquí no hay salvadores, aquí cada uno tiene que hacer su trabajo, tiene que convertirse finalmente a través de guías, obviamente que van a haber personas que nos van a guiar, pero a través estos guías simplemente muestran la puerta la tiene que atravesar uno tiene que tener la valentía y la sabiduría de atravesar la puerta. Por lo tanto, esta dualidad, ¿cierto? Esta dualidad que nos es presentada en varios formatos, varios paquetes, está allí constantemente distrayéndonos, haciendo que nos confundamos, ¿cierto? Haciéndonos mirar hacia afuera, haciéndonos arrodillar pidiendo una salvación, ¿cierto? Que estos seres extraterrestres que van a venir en sus naves nos van a salvar. Es decir, constantemente nos mantienen allí dormidos y esperando una salvación que en el fondo no va a llegar nunca. Porque es algo que cada ser humano, cada espíritu tiene que abordar. También tenemos por otro lado la dualidad política, ¿cierto? Este concepto de izquierda y derecha, ¿cierto? Fruto de la teoría hegeliana, es decir, se presenta una tesis que es una idea, inmediatamente se presenta una antítesis de esa idea, es decir, la idea contraria. Luego se hace una síntesis, es decir, en el fondo se hace una entidad que en el fondo controla ambos lados. De eso se ha tratado siempre la dualidad. Y esa dualidad la podemos ver en el mundo moderno entre el capitalismo y el comunismo, ¿cierto? Este ultracapitalismo que estamos viviendo lamentablemente los seres humanos, ¿cierto? Y que un poco, no un poco, sino que absolutamente es el responsable y el causante de lo que estamos viendo en este mundo de guerras, hambre y crisis. Por lo tanto, desde ese punto de vista tenemos que tomar en cuenta que esa dualidad política de comunismo y capitalismo está centrada sobre la base de un control, es decir, cuando los házaros, ¿cierto? Esta mafia házara decidió en algún momento deshacerse de los zares rusos, ¿cierto? Para convertir a lo que era Rusia, ¿cierto? En la Unión Soviética, en un país ateo y comunista, ¿cierto? Lo hicieron y lo armaron en el fondo para poder tener la antítesis, que era el otro mundo, el mundo capitalista, pero controlado por ellos finalmente, por lo que es actualmente el sionismo que en el fondo no tiene nada de judaísmo, sino que es satanismo puro y duro, es decir, es la parte del Yaldabaoth, ¿cierto? De este Yahvé, la parte malvada de este dios mental. Por lo tanto, la dualidad capitalismo-comunismo se da como una figura de confrontación, es decir, para hacer que la mitad del mundo le tuviera miedo a la otra mitad del mundo, simplemente eso, y ha funcionado por mucho tiempo. Por lo tanto, esta dualidad siempre necesita mantenernos ocupados, ¿cierto?, en algún conflicto. De hecho, el terrorismo moderno, el terrorismo sobre la base es exactamente lo mismo. Es decir, este es un terrorismo que está creado nuevamente por los mismos satanistas de siempre. Se nos presentan como entidades de falsa bandera, como actos de falsa bandera. Un ataque, por ejemplo, de falsa bandera es un ataque que perpetra una persona, ¿cierto?, pero culpa a otra. Pone todas las evidencias para que en el fondo el que sea culpabilizado sea otra persona. La falsa bandera en el fondo se puede a lo mejor ejemplificar con lo siguiente. Imaginemos que yo tengo un vecino que me cae mal, por poner un ejemplo cualquiera. Y yo tengo un vecino al lado mío que yo no tengo ningún problema con él, pero como le tengo mal al vecino al frente, voy y hago algo al vecino que no me ha hecho absolutamente nada. No sé, le rompo los vidrios del auto, por ejemplo. ¿Ok? Y me encargo de poner las suficientes pruebas para que el vecino de al lado, ¿cierto?, le eche la culpa al vecino que me cae mal. Más o menos eso es un ataque de falsa bandera. Y eso es lo que está ocurriendo actualmente con el terrorismo. Es decir, los sionistas, que son satanistas, no son judíos, los sionistas están disfrazándose de musulmanes en el fondo para que el mundo culpe a los musulmanes. Y lamentablemente les funciona. Es un truco muy viejo esto de la falsa bandera, pero lamentablemente está funcionando. Y en el fondo con ello han instalado el terrorismo, es decir, una vez más la dualidad. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos nos ofrecen el terror, pero al mismo tiempo nos ofrecen la solución, ¿cierto? Es un poco la técnica de problema-reacción-solución también. Ellos ponen el problema, ¿cierto? Hay una reacción y ellos mismos ponen la solución. Era algo parecido a lo que ocurría en la película El bueno, el malo y el feo, ¿cierto? Donde al principio podíamos ver a este Clint Eastwood, ¿cierto?, que llegaba con un maleante, lo entregaba al pueblo, cobraba la recompensa y cuando estaban a punto de ahorcarlo, él mismo lo rescataba.
y se iban a otro pueblo y volvían a cobrar, a hacer lo mismo, cobraban la recompensa y cuando estaban a punto de matarlo, etcétera. Entonces era un negocio. Y el terrorismo actual es eso, es un negocio, no es más que eso. Pero también, aparte de negocio, es la posibilidad cierta, ¿cierto?, de instalar constantemente esta dualidad, este bien y mal constante que está ahí luchando, ¿cierto?, contra sí mismo, en el fondo. Son entidades que luchan contra sí mismas. Bueno, la dualidad obviamente como distracción también, como entretención, con esto de las novelas, ¿cierto?, principalmente hecho para el mundo femenino, el fútbol hecho para el mundo masculino. Obviamente el fútbol como deporte o la actuación como arte no tiene ningún problema. Si el tema es cómo lo han farandulizado, cómo lo han instrumentalizado para que en el fondo estemos fanatizados con este tipo de cosas, para finalmente continuar en un grado tal vez menor, pero continuar con la dualidad, continuar con esta lucha. Porque ahí tenemos las barras de los equipos de fútbol, por ejemplo, los del Barcelona contra el Real Madrid o el lugar que sea, ¿cierto? Ahí siempre manteniendo una dualidad, siempre una confrontación, lo de la izquierda contra la derecha, ¿cierto?, etcétera. Y lamentablemente nos quedamos pegados en esa confrontación dual y no salimos de eso. Ahora, también tenemos de alguna manera la dualidad del ego, ¿cierto? El ego es el yo, ¿cierto? Pero es el yo externo, es el yo que nos han puesto ante nuestros ojos, es el yo del espejo. Precisamente el día de ayer había hecho un post reflexionando acerca de esto, con una frase que dice así, dice: toda tu energía está concentrada en defender al que ves en el espejo, pero lo que ves no eres tú. Es solo la misma energía que ha tomado una forma persistente para ocultarte de tu verdadero yo. Por lo tanto, con eso en el fondo presentamos un poco la naturaleza dual también del ego, es decir, nos presenta una falsa imagen de nosotros, ¿cierto? Nos hace creer que somos nosotros, pero al mismo tiempo que este ego se instala, ¿cierto?, comienza a producirse esta dualidad, ¿cierto?, entre lo que es el miedo y lo que es el deseo, principalmente en la mente, ¿cierto? Miedo y deseo. Y ahí tenemos siempre el arconte que va a estar o inoculándonos miedo o bien proveyéndonos de deseo y la satisfacción del mismo. Recordemos que el mundo arcóntico se alimenta precisamente de eso, de tanto de nuestro miedo como de la satisfacción de nuestros deseos. Otro ejemplo de la dualidad que podemos encontrar también en lo que es la propia Biblia, ¿cierto? De este Dios que lucha contra sí mismo, ¿cierto?, que se pone a ambos lados del tablero de ajedrez, lo podemos encontrar en Éxodo 7, versículos 3 al 4, que dice más o menos así. Esto a propósito de los que están siguiendo una telenovela, ¿cierto?, que se llama Moisés, ¿cierto? Hay un pasaje, hay algo muy muy curioso con respecto a este versículo de Éxodo, ¿cierto? 7, 3, 4, que dice lo siguiente: y yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y el faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel y de la tierra de Egipto con grandes juicios. ¿Qué es lo curioso de este versículo? Lo curioso es que obviamente toda la lucha del pueblo de Israel era para poder salir del yugo del faraón, ¿cierto? Se supone que eran esclavos ahí en Egipto, el pueblo elegido, ¿cierto? El pueblo elegido de Yahvé. Pero cuando está prácticamente todo listo para que digamos pacíficamente el pueblo de Israel se vaya, ¿cierto?, y se libere, resulta que Yahvé mismo dice: yo oscureceré, endureceré el corazón del faraón, es decir, se pone del otro lado del tablero, se pone a intervenir. ¿Se fijan? ¿No habría sido más fácil al revés, es decir, ablandar el corazón del faraón, ¿cierto?, y salir sin necesidad de matar a tanta gente? Y ahí se revela la naturaleza, ¿cierto?, dual de este Dios en el fondo, que se pone en ambos lados del conflicto a controlarlo.
Es algo que hacen sus seguidores, que son sus adoradores, que son los satanistas Rothschild, ¿cierto? Que vienen desde 1815 al menos, ¿cierto? Financiando ambos lados de todas las guerras, de toda guerra. Por lo tanto, de ahí viene un poco la reflexión, ¿cierto? Que en el fondo en la guerra no gana nadie salvo el fabricante de armas. Bueno, la unidad, volviendo un poquito a la contraparte, ¿cierto? O digamos la contraparte externa, ¿cierto? Que está fuera de la dualidad, que es la unidad. Tenemos que entender que la unidad es intención en el fondo, es una especie de voluntad, ¿cierto? Es un ser, es un hacer. Por lo tanto, por eso es que la dualidad te hace elegir, ¿cierto? Miedo o amor, pero ese miedo o amor, recordemos que ese amor está siendo reemplazado por un querer, un tener, una posesión, es decir, por un sentimiento. Pero el verdadero amor, el que no muere, el que está en la unidad, ¿cierto? Está fuera de la elección, está fuera de la dualidad. Por lo tanto no hay nada que elegir, por lo tanto del amor se es simplemente, el amor es una intención, es una acción, no se elige, se actúa simplemente, ¿cierto? Y se es en el fondo amor. Por esto en el fondo tenemos estos dos tipos de seres humanos en el fondo, que están definidos también de alguna manera en la gnosis primordial, que son el hombre mental, ¿cierto? El hombre máquina, este hombre carente de espíritu, y el hombre psíquico, que le llaman también. Y también tenemos al hombre espiritual, ¿cierto? A este hombre que está constantemente cuestionándose, ¿cierto? Esta Matrix, este mundo que obviamente se da cuenta, se da cuenta de que no es correcto, que gira en sentido contrario. Por lo tanto, el hombre dual en el fondo, está completamente atado a sus apegos, está atado a sus miedos, es decir, hasta llega a necesitar el miedo, y obviamente también es un esclavo de sus deseos, ¿cierto? En cambio, el hombre consciente, el hombre espiritual, en cierta medida, no siendo 100% libre, pero se logra dar cuenta, ¿cierto? Y entiende de que para poder salir de esto no hay salvadores, y tiene que trabajar sobre sí mismo. Es decir, la única forma que tiene un hombre consciente de conocer a Dios es conociéndose a sí mismo, en el fondo, ¿cierto? Y lo va a lograr simplemente trabajando sobre los aspectos del apego, los aspectos del deseo y los aspectos del miedo. Es decir, aquel que logra controlar esos tres caballos salvajes, ¿cierto? Miedo, apego y deseo, es aquel que va a lograr finalmente salir de la prisión mental en la que está. Esta prisión, en el fondo, que de alguna manera es tan persistente, es tan poderosa, ¿cierto? Que nos mantiene desde hace eones prácticamente repitiendo este déjà vu, ¿cierto? En lo que es la reencarnación, ¿cierto? Es decir, estamos naciendo, creciendo, muriendo, y nuevamente lo mismo, y constantemente estamos repitiendo el patrón. Y esto es por esta rueda sin fin, esta serpiente que se come a sí misma, ¿cierto? Metida en lo que es la dualidad. Por otro lado, la dualidad también la podemos encontrar seguir encontrando, ¿cierto? Como hablábamos recién del Señor de los Anillos, también en una novela interesante, que es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en donde tenemos un científico, ¿cierto? Que de alguna forma encuentra una fórmula para ser diferente, ¿cierto? Y obviamente se destapan diametralmente opuestos, ¿cierto? Un ser malévolo y un ser obviamente benigno, coexistiendo en un mismo cuerpo. En el fondo es un ejemplo clarísimo de la dualidad, esta novela de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. También la encontramos en el retrato de Dorian Gray, es decir, este retrato, ¿cierto? Que este hombre que no envejece, pero que tiene un retrato que envejece por él, en el fondo, ¿cierto? Y este retrato es agrio, este retrato es agresivo, este retrato es viejo, es malévolo, ¿cierto? E inclusive el propio Dorian Gray no se atreve a mirarlo, porque en el fondo no quiere verse a sí mismo. Ahí también tenemos un ejemplo muy claro de lo que es la dualidad, ¿cierto? Esta dualidad que está presente en todos nosotros. Porque es así, en el fondo nosotros estamos jugando entre dos fuerzas constantemente, estas fuerzas del bien y del mal, esta fuerza de la luz y la tiniebla, ¿cierto? Que es parte de la misma dualidad.
la luz y la tiniebla entendido como del mundo material, ¿cierto? Porque hay otra luz que es verdadera, que es del mundo de la unidad, que está fuera de eso. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro eso. También la dualidad la podemos encontrar en los símbolos, ¿cierto? Por ejemplo, la estrella de David, estos dos triángulos, ¿cierto?, que se intersectan, también es dualidad, como es arriba y es abajo, es lo que explica un poco ese símbolo, ¿cierto?, que obviamente es muy antiguo y que fue de alguna manera tomado principalmente por los Rothschild desde el mundo satanista, ¿cierto?, y con ese símbolo han usurpado también lo que es la identidad judía. Porque no nos olvidemos que el símbolo verdadero de los hebreos es la menorá, ¿cierto? Esta especie de cáliz, esta especie de candelabro de velas, ¿cierto? Y no en la estrella de David, nunca fue la estrella de David en el fondo, eso fue muy posterior, eso lo tomaron los Rothschild, ¿cierto?, para sus objetivos satanistas en el fondo. También tenemos la estrella de 5 puntas o el tetragramatón, ¿cierto?, que es tomado como un símbolo positivo, pero si esa misma estrella de 5 puntas la giramos, la ponemos al revés, tenemos lo que es la estrella invertida, la estrella de Méndez, que le llaman, o del macho cabrío, ¿cierto?, y que lo utilizan también satanistas para sus propósitos. Pero obviamente son parte de lo mismo, son parte del mundo mental, los dos lados son en el fondo lo mismo. Es una dualidad, son símbolos duales. Por lo tanto, también podemos tomar como ejemplo el símbolo de la masonería, ¿cierto? Esta escuadra y el compás, que es en el fondo también un como es arriba, es abajo en el fondo, ¿cierto? Tenemos al centro la G de Dios, de God, ¿cierto?, en inglés, pero también se puede tomar esa G como una espiral, ¿cierto?, como una abreviación de la espiral, es decir, este mundo que nace, crece y muere, este mundo cíclico, este mundo de caos, este mundo dual, ¿cierto?, que vamos por el mundo bueno, luego caemos a lo malo, y lo bueno y lo malo, y constantemente así, ¿cierto? Por lo tanto, el mundo de los símbolos, el mundo de la geometría material, en el fondo es parte del mismo sistema dual, es parte del mismo mundo material. Por lo tanto, encontrarnos con símbolos sagrados netos es muy difícil, en realidad. Ni siquiera la flor de la vida, todo en el fondo tiene que ver con la creación, tiene que ver con la parte mental, con la parte material y temporal, obviamente. Jesús también tuvo que enfrentar la dualidad, este maestro, ¿cierto?, que tiene que luchar contra su parte humana, este espíritu increado, obviamente, que de alguna forma tuvo que aprender a lidiar con la materia desde pequeño. Esto lo analizamos en profundidad en el programa El verdadero mensaje de Jesús que hicimos antes, hace unas semanas atrás. Y en el fondo ahí también se puede ver cómo la dualidad también de alguna manera luchó dentro de este maestro, ¿cierto?, del Nazareno. De hecho, algunos estudiosos identifican esa sigla de INRI puesta sobre Jesús, no como lo que sabemos como el rey de los judíos, ¿cierto?, sino que lo identifican como la siguiente frase: Ignis natura revoltave integram. Esto en latín quiere decir el fuego renueva íntegramente la naturaleza. Por lo tanto, de alguna manera también ahí se puede advertir esta lucha, ¿cierto? Esta lucha del fuego, esta lucha por redimir, ¿cierto? Esta lucha por intentar rescatar o rescatarse uno del mundo dual. Porque finalmente, si es que Jesús efectivamente, porque también hay mucha gente que cree que Jesús no fue crucificado finalmente, pero tomando en cuenta que en la eventualidad de que fuese crucificado, ¿cierto?, en el fondo lo que Jesús se supone que logró es precisamente escapar de la materia, es decir, lograr con el fuego del Espíritu, ¿cierto?, lograr quemar lo que sobraba en él y finalmente acceder al mundo espiritual. De hecho, es muy probable, de ser cierta también lo que es la sábana santa de Turín, que lo que está grabado en esa sábana santa, ¿cierto?, no haya sido otra cosa que esta luz poderosa, ¿cierto?, del Espíritu saliendo de Jesús, ¿cierto?, que obviamente quemó el manto y sacó un negativo, ¿cierto?, obviamente de la imagen de Jesús, porque recordemos que el Espíritu es antimaterial, el Espíritu no es energía, es antienergía, es completamente al revés del mundo material, lo que hay en el mundo incognoscible, en el mundo espiritual.
Por eso esta confrontación en el fondo dual de mente contra conciencia también, ¿cierto? La mente es del mundo material, la conciencia es del mundo espiritual, la inteligencia es del mundo material, la sabiduría es del mundo espiritual. Por eso es que este mundo tan inteligente, entre comillas, ¿cierto? Que tenemos computadores, que tenemos cohetes, que tenemos aviones, qué sé yo, pero ahí está, tan inteligente, pero miren cómo está este mundo, es una locura. La injusticia, todo lo que hemos hablado anteriormente. Y en el fondo es el exceso de inteligencia los que nos tiene en el fondo este mundo al revés. Y nos hace falta sabiduría. Y la única forma de rescatarla a esto es que los seres humanos, los espíritus, ¿cierto? Ahí comiencen a caminar hacia la unidad, dejando de lado, ¿cierto?, esta trampa de la dualidad. Porque finalmente la conquista del ser es el triunfo de la conciencia sobre la dualidad para volver a la unidad, ¿cierto? El amor conciencia, el hacer del dos solo uno en el fondo. De eso se trata en el fondo la tarea que tiene el espíritu atrapado en el humano. Los hombres mentales, por lo tanto, siempre van a ser funcionales al sistema. Ellos no se dan cuenta de la dualidad, no tienen idea qué es lo que está ocurriendo. Para ellos inclusive es hasta normal lo que está pasando. Por lo tanto, ellos sucumben siempre, constantemente, ante el miedo, sucumben ante el deseo, sucumben ante el apego, están constantemente pegados en eso, ¿cierto? E inclusive lo santifican, inclusive creen que es lo correcto, que es lo que está bien. Es decir, es en el fondo la aceptación de la cadena, es la aceptación del esclavo, ¿cierto? Decir, estas cadenas ya las adoro. Me encantan, el miedo me encanta, el deseo me encanta, el apego me encanta, lamentablemente. El hombre espiritual, en cambio, no está conforme con lo que está ocurriendo, no está tranquilo para nada, ¿cierto? Está consciente que hay una trampa, está consciente que el mundo dual no es justo, por lo tanto extraña volver a la unidad, quiere constantemente volver a la unidad, y es su constante lucha, y es la razón por la que los hombres mentales le creen loco. Porque no se pueden dar cuenta los mentales cuál es la verdadera lucha que está enfrentando el hombre que se está empezando a volver consciente. Y le creen obviamente que sus facultades están completamente alteradas, ¿cierto? En el fondo se convierte en un demente para el mundo normal. Demente, ¿cierto? No nos olvidemos que el latín de significa alejarse de, y la mente, ¿cierto? Viene del latín mens, que es propósito, y está emparentado también con el vocablo mentira. Por lo tanto, un demente es alguien que se aleja de la mentira, ¿ok? Por lo tanto, alguien que se aleja de la mentira obviamente accede a la verdad, es decir, está dejando la dualidad para acercarse a la unidad, para volver a ser amor. Y obviamente los hombres mentales, los hombres psíquicos, ¿cierto?, no espirituales, lo van a ver siempre como un loco, lamentablemente. El ser humano, en el fondo, está intentando constantemente o recreando constantemente esta dualidad miedo-deseo, ¿cierto? Y de alguna manera también seguridad, libertad, ¿cierto? Inteligencia, sabiduría, está luchando dentro de esto, está intentando salir dentro de esto. Pero en el fondo son antagonismos que están intentando dilucidar, ¿cierto?, si esa persona finalmente tiene un carácter mental o espiritual, porque también en algún momento eso nos lo tenemos que preguntar. Es decir, en algún momento nos vamos a hacer la pregunta, bueno, ¿yo soy realmente un hombre, un ser mental, o soy un ser espiritual? Y yo creo que desde ese punto de vista la mejor manera de averiguarlo es haciendo una introspección y preguntándonos a nosotros mismos, sincerándonos. ¿Estamos cómodos en este mundo? ¿Encontramos que este mundo es correcto? Es decir, yo me planteo de la siguiente forma: si yo fuera una persona rica, que yo tuviera todas mis necesidades cubiertas, y dentro de mi metro cuadrado encuentro que todo va espectacular, ningún problema, y me hago el ciego, el sordo y el mudo respecto de los problemas que tienen otras personas, ¿puedo estar conforme dentro de eso? Yo creo que no. Yo creo que por ahí va el tema, ¿cierto? Si una persona es capaz de salir de su zona de confort, es capaz de salir de su metro cuadrado y decir, no, esto no está bien, y empiezo a trabajar por la unidad, ¿cierto? Trabajar por la unidad no significa volverse egoísta y velar por solamente uno. Significa que la persona que logra contactar con la unidad, el espíritu que logra la hazaña, ¿cierto?, la proeza de conocerse a sí mismo,
quiere decir que se ama a sí mismo. Y solo quien se ama a sí mismo, obviamente, conoce a Dios y es capaz de amar al otro. Por lo tanto, de ahí viene la importancia de hacerse esa pregunta que es fundamental. ¿Qué me gobierna? ¿Quién soy yo? ¿Soy un espíritu o soy simplemente un programa corriendo en un sistema? ¿Qué soy? Y creo que las personas que logran salir del cascarón, que logran salir de esto y decir, yo no soy en realidad alguien que está conforme con este mundo, yo soy alguien que quiere cambiar este mundo, aunque no se pueda, no importa, hay que intentarlo igual. Porque en el fondo ahí está la magnificencia de la fuerza del espíritu, es decir, aquellas personas que en el fondo saben que no pueden cambiar al mundo, pero que en el fondo tienen la necesidad de intentarlo, de hacerlo, se define en el fondo la lucha interior, se define en el fondo una persona finalmente valiosa, una persona que no es egoísta. Recordemos que el ego, la mente, está constantemente allí trabajando para sí misma, no está trabajando para el espíritu. En cambio el espíritu, traspasando la barrera del ego, traspasando la barrera de la mente, en el fondo está trabajando no solo en la conquista del ser, sino que también en la unidad, en el amor, en hacer que todos los seres del multiverso en el fondo son parte de mí también, son parte del todo. Y todos somos en el fondo conciencias únicas e irrepetibles, pero que armonizamos las diferencias y conformamos un todo en armonía, y no en caos como ocurre en este mundo mental. Otra trampa también de la dualidad vendría a ser este concepto del alma gemela, ¿cierto? No nos olvidemos que el alma nace o se produce al de momento que un espíritu encarna en la materia, es decir, cuando un espíritu es atrapado en la materia, en un cuerpo humano, se produce lo que es el alma. Y dentro también de la trampa dual, ¿cierto?, de hacernos creer que nos falta algo, porque también se trata de eso, ¿cierto?, está constantemente haciéndonos creer que algo nos hace falta. Nos han inventado esto del alma gemela, es decir, la idea de que nacimos o llegamos acá, ¿cierto?, con una media naranja faltante, y no, somos seres completamente completos. El espíritu aquí no está aprendiendo absolutamente nada. Simplemente tiene que volverse consciente de sí mismo, ¿cierto?, para poder amarse y poder amar a todos los demás. Por lo tanto, el concepto del amor, el verdadero concepto del amor, no es el tener, no es el poseer, no es el querer, que lamentablemente tenemos nosotros los seres humanos, pero grabado a fuego, y que nos intervienen en todas nuestras relaciones, y por eso aparecen los celos, y por eso aparecen los crímenes, y todo eso no tiene nada que ver con el amor. Todo eso es simplemente pasión malentendida, eso es posesión malentendida. Por lo tanto, tenemos que entender que el espíritu no está esperando ninguna alma gemela para completarse, para ser feliz. El espíritu ya es. Lo único que tiene que hacer es recordar quién era, ¿cierto? Porque recordando quién era, conoce a Dios, se conoce a sí mismo, y obviamente puede amar a los demás. Y de eso se trata esto. Se trata de amor, y el amor el amor no posee, el amor libera, el amor deja ir, el amor entrega y no pide absolutamente nada a cambio, ¿ok? Por lo tanto, es muy importante comprender de que toda esa necesidad que tenemos nosotros los seres humanos impuesta es simplemente parte de la trampa de la dualidad, es parte de lo que nos provee esta mente arcóntica, esta mente que juega en contra de nosotros, para que no logremos en el fondo la unidad, no logremos la felicidad, no logremos el amor, ese amor eterno, ese amor verdadero. Bueno, una vez desarrollado ya el tema, ya estamos casi en la hora, así que ahora vamos a empezar a interactuar, a conversar con ustedes y a leer obviamente lo que quieran expresar. Mayo Durán dice: gracias, aquí atento, muy interesante el tema de hoy, te acompañamos. Gracias, Maye, sé que siempre estás allí, un abrazo grande. Alejandro Ballesteros ahí también, saludo. Bueno, ahí estaban hablando del tema que se escuchaba con eco, espero que se haya arreglado. Generalmente todos esos problemitas son de las aplicaciones o de los navegadores que están usando para escuchar la radio. Recuerden que si se pierden algo, esto queda grabado y ya lo estamos escuchando en la madrugada de mañana, que lo subo a mi canal El Mundo al Revés. Saludos Dania Fernández, Estelita Ávila también, Luz de Aurora, saludos. Ahí estoy marcando ya lo que he visto para no repetirme. Vanessa Zárate, una carita feliz ahí, cariños Vanessa. Saludos Jorge, se escucha sin problemas, gracias.
Maggi comenta, dice, nos hicieron a su imagen y semejanza porque necesitaban alimentos, seguimos en la cadena alimenticia, estamos en un humanero, claro, es lo que le manifestaba don Juan Matu, ¿cierto?, a Castaneda, así como el hombre tiene gallinas y las pone en gallineros, ¿cierto? Estos arcontes han creado humanos y nos han puesto en humaneros, en el fondo, los espíritus. Y desde allí estamos atrapados, ¿cierto?, viviendo constantemente el mismo eterno déjà vu, nacer, crecer y morir. Estelita Ávila, qué pena que mientras más consumimos objetos, más nos consumimos entre nosotros, pues morimos por lo material. De eso se trata efectivamente, Estelita, este sistema. Se trata de que estemos constantemente consumiéndonos a nosotros mismos, de que no nos demos cuenta que en el fondo no necesitamos nada. ¿Okay? Pero es tan poderoso esto, obviamente las necesidades básicas del cuerpo, desde ahí ya partimos mal, ¿cierto? También la cadena que nos impone esta creación, ¿cierto?, al tener que matar seres vivos para alimentarnos de ellos, ya sean animales o vegetales. Ya eso nos convierte en cierta medida en estos orcos que yo les comentaba de Tolkien, ¿cierto? Los seres humanos son como orcos en el fondo, son seres que necesitan matar para mantenerse vivos, sangre, carne, lamentablemente. Y eso en el fondo da a entender claramente de que esta creación, ¿cierto?, que para los religiosos, ¿cierto?, la encuentran perfecta, es absolutamente imperfecta, o sea, partiendo desde allí. No puede ser que la ley de la selva sea la que impere en esta creación, no puede ser que el más débil tenga que ser comido por el más fuerte, ¿cierto? Aquí el amor no está funcionando, aquí el amor no está operando, simplemente está completamente desdibujado, ¿cierto?, oculto y esclavizado dentro de los seres vivos, que están completamente inconscientes en el fondo de su origen. Mayo Durán dice, ¿y qué hay de las máquinas que intervienen en la mente humana? Es un sabotaje a la humanidad, por eso no evolucionamos. Bueno, aparte de la mente arcóntica, que ya la mente no nos pertenece, ya la mente es un programa carcelero, a eso también, obviamente, está sobre eso está la otra agenda, que es la agenda de aquellos que se creen nuestros dueños, ¿cierto?, que son estos satanistas. Estos no más de 2000 demonios, podríamos decir, ¿cierto?, que son los sionistas, que están ahí encumbrados en lo que es básicamente la esfera de poder cupular de la masonería, del sionismo y de los jesuitas, ¿cierto?, que controlan, ellos mantienen un control sobre el orden militar, el orden económico, religioso, etcétera, industrial del mundo, y obviamente tienen estas máquinas como el HARP, por ejemplo, que está una tecnología desarrollada, ¿cierto?, a partir de las investigaciones de Nikola Tesla, y que en el fondo no solamente sirve para hacer geoterrorismo, también obviamente sirve para hacer a través de ciertas frecuencias, también opera a través de la televisión para poder controlarnos, para poder mantenernos sedados. De hecho, la televisión emite unas ondas hertzianas muy hipnotizantes. Por eso es que cuando ustedes se sientan frente a un televisor y empiezan con el control remoto a pasar de canal en canal, casi como autómatas, ¿cierto?, se quedan pegados, totalmente adormecidos y realmente se duermen. ¿Por qué? Porque esto no es casual, esto está hecho para eso, es un sistema de control. Todos estos sistemas electromagnéticos, el HARP, qué sé yo, la televisión, los propios celulares, también está todo hecho para mantenernos sedados, es decir, para inhibir nuestra voluntad, para mantenernos completamente distraídos y dormidos. Estelita dice, en eso estamos, de acuerdo, han diseñado ondas para decirnos qué pensar, qué consumir y qué hacer. Exacto, es lo que estamos haciendo ahora. Luz de Audura, está perfecto el audio, qué bueno. Maya Durán dice, a muchos artistas los programan. Por favor, Jorge, habla sobre eso del MK Ultra. Mira que los artistas mueven masas con su música. El sistema MK Ultra fue desarrollado por los nazis traidores, ¿cierto? Lo que el doctor Mengele principalmente, este doctor que le llamaban el doctor de la muerte, ¿cierto?, empieza a desarrollar con ciertas técnicas psicológicas, ciertas técnicas mentales, este sistema que se llama MK Ultra, que es un sistema de control mental. Posteriormente, este sistema fue tomado y fue mejorado por lo que es el Instituto Tavistock.
Y a través del Instituto Tavistock se pasó, digamos, a las agencias de inteligencia de todo el mundo. Recordemos que la agencia de inteligencia del mundo, la CIA norteamericana, el MI6 británico, el Mossad israelí, la KGB rusa, etcétera, todas son de los Rothschild, todas son del Vaticano, todas son de los masones. Por lo tanto, todas trabajan para los mismos, ¿cierto? Y obviamente es parte de la dualidad. Ellos están ahí constantemente trabajando y haciéndonos creer que son de los países, ¿cierto? Y que los países entre ellos se enfrentan, pero es parte de la misma dualidad. No tenemos que olvidar que Putin es un ex KGB, por lo tanto es un agente de los Rothschild, siempre lo ha sido. La Unión Soviética, recordemos también, es un producto de la mafia házara, de la mafia sionista. Por lo tanto, siempre ha estado bajo control de ellos. Todos los gobiernos del mundo están bajo control de ellos, bajo la dualidad. Simplemente lo que hacen es mostrarnos gobiernos buenos y contra gobiernos malos. Y ahí nos mantienen, ¿cierto?, también entretenidos con sus guerras. Pero es parte de la dualidad. MK Ultra en el fondo también está siendo usado obviamente en muchos, como dice Maggie ahí, en muchos artistas, ¿cierto? Sobre todo de la camada de Disney, ¿cierto? Miley Cyrus, se podría decir que un ícono, ¿cierto? Una chica que digamos también dual, ¿cierto? De hacer programas para Disney, niños, ¿cierto? Muy inocentes, ahora prácticamente es casi una locura sexual supuesta en escena, ¿cierto? Una cosa completamente grotesca desde el punto de vista de lo que se supone era originalmente. Y ahí también tenemos la dualidad, son chicas que son completamente utilizadas. Ahora, el MK Ultra en el fondo lo que hace es particionar la mente a través de torturas, ¿cierto? A través de ciertos pasajes, ¿cierto?, en donde toman a estos chicos desde pequeños, ¿cierto?, también para ser esclavos sexuales. También es muy común el tema del MK Ultra. Y también para crear asesinos, por supuesto. ¿Sí? Estos tipos finalmente que se dicen musulmanes, que no son musulmanes, ¿cierto?, que obviamente son prosionistas, son tipos que les lavan el cerebro, ¿cierto?, y les hacen creer que van a tener 72 vírgenes al volarse con la bomba en la feria en tal parte, etcétera. Y en el fondo son gente, se podría decir inocentes, ¿cierto?, porque en el fondo no son conscientes de lo que están haciendo, simplemente son utilizados como controlados mentales. Dentro de esto también del sistema MK Ultra también, que obviamente es muy funcional a la dualidad, también tenemos que comprender que no solamente los artistas, también presidentes, prácticamente se puede decir la mayoría de los presidentes son controlados en MK Ultra. De hecho, en YouTube ustedes pueden encontrar simplemente colocando Bill Clinton MK Ultra y se van a encontrar con varios videos donde Bill Clinton está, pero realmente como un autómata dando conferencias, y hay partes inclusive de cuando pareciera que la programación se le escapa, se le sale, y como que despierta y como que no entiende muy bien dónde está parado. Es muy evidente en el fondo esto del control mental, y que sobre muchos presidentes, muchos líderes están siendo controlados sin darse cuenta también. Estelita Abilia dice: puestos a hablar estarían las estrellas deportivas, también están los actores de películas de Hollywood, donde estas estrellas cuando suponen una molestia los suicidan. Y no olvidemos también que ahora tenemos a los pseudo maestros también, pues estamos por todos lados en lo que es la dualidad. Efectivamente, Estelita, sí, de hecho tenemos que mencionar lo que recientemente ha ocurrido con Jim Carrey, el comediante, este famoso comediante norteamericano, ¿cierto?, que en un programa, en un talk show muy famoso en Estados Unidos, entró haciendo el símbolo de la pirámide con las manos y colocando la lengua entre medio, ¿cierto?, y empieza a hablar con el animador y diciéndole: oye, no te hagas el tonto, si a ti te controlan los Illuminati. Obviamente él le llama Illuminati, pero los Illuminati se murieron hace mucho tiempo. En realidad lo que quedan ahora son cúpulas jesuitas, masonas y sionistas. Ellos son los que mandan. Pero digamos que se podría decir que son los herederos de los Illuminati. Entonces Jim Carrey empieza obviamente a desenmascararlo en un programa con una audiencia de millones de personas. Obviamente el mundo, la gente se reía ahí en el programa, ¿cierto?, de lo que decía Jim Carrey, que en el fondo, oye, estos psicópatas nos matan, nos ponen las guerras, que se le explica más o menos lo que hacen estas entidades, ¿cierto?, malignas.
Y claro, la gente se ríe y todo, pero Jim Carrey estaba hablando completamente en serio. Y no pasaron más de unos meses, ¿cierto? Y su novia se suicida. Obviamente es el signo de la advertencia que se ve también claramente en la película de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, Ojos Bien Cerrados, ¿cierto? Donde Tom Cruise se mete también dentro de este marco de la élite, ¿cierto? En esta orgía satanista de la familia Rothschild, ¿cierto? Y lo descubren y obviamente también le hacen una advertencia. Le dejan una máscara ahí al lado de la esposa, como queriendo decir, mira, pudimos haber matado a tu esposa, no la matamos, pero no sigas indagando más allá. Jim Carrey obviamente no tuvo esa suerte. La advertencia fue que le mataron a la novia, ¿cierto? Se la suicidaron, y obviamente ya no puede decir absolutamente nada más porque la próxima vez va a ser él. Ese es el poder en el fondo que tienen estas elites sobre las estrellas de Hollywood. Era lo que comentaba un poco lo que estaba diciendo aquí la Estelita Ávila, ¿cierto? También, claro, los pseudo maestros, el mundo de los gurúes, ¿cierto? Que es complejo el mundo de los gurúes, porque los gurúes en el fondo lo que necesitan son seguidores, en el sentido de que ellos fundan siempre una escuela, ellos fundan una religión, una logia, qué sé yo, o un club, no sé, cualquier cosa en el fondo donde sigan sus enseñanzas, ¿cierto? Y se convierten finalmente en los salvadores, ¿cierto? Eso es básicamente el gurú, la imagen del gurú o del guía espiritual. En el fondo, que no promueve en el fondo la idea del trabajo espiritual propio, sino que se pone como un ícono ahí para que lo sigan, ¿cierto? Para que la gente se vuelva dependiente de él. Y obviamente el mundo moderno está lleno de este tipo de personajes, ¿cierto? Y que más encima hacen negocio con eso, es decir, se enriquecen, ¿cierto? Tienen jets privados, etcétera. Esto gurúes también lo podemos ver muy claramente en los pastores religiosos, ¿cierto? En el fondo donde sin, y que lo podemos ver también en muchos videos, que sin, digamos, sin escrúpulo alguno, piden dinero para Dios, ¿cierto? Como si Dios necesitara dinero. Bueno, el Dios material obviamente que necesita dinero, pero el verdadero no necesita nada de este mundo material. Sigamos. Maggi dice, y uno se da cuenta muchas veces que el comportamiento ajeno es ilógico, dual, demasiado, como los bipolares. Hay entes que necesitan el conflicto, provocan la emocionalidad. Por supuesto, la bipolaridad en la gente es parte de la agenda arcóntica, ¿cierto? Hacer que la gente ni siquiera se pueda poner de acuerdo con sí misma. Y por eso es que tenemos tanto suicidio también. Tenemos tanta gente que se autoagrede porque no es capaz de entender y de comprender en el fondo, o de soportar, ¿cierto? Esta dualidad. Ana Laura Díaz dice, oye Josaco, ¿por qué el odio el odio a musulmanes? Esa parte no logro entender. Tengo amigos que son judíos, practican eso del judaísmo, pero pues hablan de rabinos, otros libros, no la Biblia. Bueno, te puedo explicar el tema del odio a los musulmanes, Ana Laura. Es parte de este sistema, de este Dios que está luchando contra sí mismo. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando el arcángel Gabriel da en cierta medida soporte al origen del judaísmo, y también da soporte al origen del cristianismo al anunciarle a María que viene Jesús, ¿cierto? Obviamente este enviado del incognoscible que no lo podía detener, obviamente le anuncia a María, y 700 años después se le aparece el mismo arcángel Gabriel a Mahoma y le dicta el Corán en el fondo, y crea el Islam, crea el mundo musulmán. Por lo tanto, tenemos a un ángel que está trabajando para Yahvé, está trabajando para Jehová y está trabajando para Alá. Pero Yahvé, Jehová y Alá son el mismo Dios, en el fondo, ¿te fijas? Pero ahí viene lo curioso, ¿por qué no hacer una sola religión? ¿Por qué hacer 3 religiones? El tema es divide y vencerás, el tema es hacer que se enfrenten, porque este Dios loco, este Dios material, este Dios creacionista, en el fondo necesita, como buen arconte que es, necesita de la guerra, necesita del miedo, necesita del deseo, necesita que nos matemos entre nosotros, porque de eso se alimenta, de ese sufrimiento. ¿Te fijas? Ahora, hay judíos, cristianos y musulmanes que han logrado trascender y han logrado comprender, ¿cierto? De la parte buena, la parte del Sabaoth, ¿cierto? De este Dios mental.
y han logrado entender de que hay que tratar de coexistir. Por lo tanto, existen cristianos, verdaderos cristianos, existen verdaderos judíos, existen verdaderos musulmanes, ¿ok? Ahora, el odio está enraizado en la otra parte de la dualidad, en la parte sionista, en la parte satanista, ¿ok? Y los satanistas, los sionistas, lo que están buscando, lo que están intentando hacer es destruir a la religión para colocar su propia religión, que es la religión satanista en el fondo. Y obviamente lo están haciendo que las religiones se enfrenten entre ellas. Por eso es que los sionistas se disfrazan de musulmanes, cometen atentados atroces, ¿cierto? Y todos los medios que son de los sionistas, CNN, Fox, CBS, etcétera, hasta Russia Today es de ellos, Al Jazeera también es de ellos, todas esas cadenas en el fondo muestran esta masacre perpetrada por los musulmanes, así nos lo presentan, pero en el fondo son atentados de falsa bandera, en el fondo son sionistas, ¿cierto?, que están matando, inclusive más, matan musulmanes también, para inculpar, para que el mundo entero termine odiando finalmente a los musulmanes, y de eso se trata. Por eso están haciendo odiar a los musulmanes, porque esto ya está planeado desde hace mucho tiempo. En el programa anterior lo mencioné, esas cartas de Albert Pike de 1871 al otro masón Giuseppe Mazzini, donde, 1871, donde ya le advertía que iban a haber 3 guerras mundiales. Y la tercera guerra mundial iba a ser entre el sionismo político y el mundo musulmán. Por lo tanto, eso ya estaba preparado, es decir, es una especie de obra de teatro que está preparada hace tiempo, y actualmente simplemente lo que estamos haciendo es, estamos asistiendo a ver cómo se desarrolla, cómo se ejecuta. Bueno, no sé si ahí te respondo la pregunta, Ana Laura Díaz, pero eso es básicamente lo de los musulmanes. El musulmán típico, el musulmán neto, es una persona tranquila, es una persona tal como el cristiano tranquilo o el judío tranquilo, ¿cierto? El benigno. Pero cuando la cosa se fanatiza, cuando la cosa ya se vuelve locura, ¿cierto? Obviamente ya estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una locura simplemente. Ya, ahora lo otro que tú comentas, dice, de los judíos practican eso del judaísmo, pues nos hablan de rabinos, otros no la Biblia. Lo que pasa es que lo que te explicaba es que son tres religiones diferentes. Parte de lo que es el Deuteronomio, ¿cierto? Lo que es la Torá del Antiguo Testamento es común, digamos, entre cristiano y judío. Por eso de alguna manera se le llama judeocristianismo a esta concepción. Pero desde ese punto de vista, de lo que yo les he estado comentando siempre, el judeocristianismo siempre ha estado acomodando de alguna manera también la historia y las cosas como han sido. Principalmente, por ejemplo, en lo que es el mismo Génesis, donde a Lucifer nos lo presentaron como Satanás, cuando el Satanás, el adversario del espíritu, siempre ha sido el propio Dios creador, al mantener atrapados, ¿cierto?, a los espíritus acá en la materia. Muy bien, sigamos. Estelita Ávila. Maggi, ni que lo digas, ahora el hoy por hoy nos están dividiendo y venciendo, pues los musulmanes, aunque en el Corán dice que el matar a un infiel está premiado por Alá, y de ahí que están aprovechándose de ello, y los extremistas cual borregos van y matan en nombre de Alá. Bueno, el no matarás es una cosa que es transversal a prácticamente todas las religiones. Lo que pasa es que hay tergiversaciones, hay modificaciones. Por ejemplo, en el caso del mundo judaico, tenemos que está la Torá, ¿cierto?, que es el libro, obviamente, de los judíos, pero también tenemos la interpretación de la Torá, que es el Talmud. Y el Talmud es una locura. El Talmud tiene cosas terribles que hablan de los goyim, los que no son judíos, ¿cierto? Según el Talmud, el ser humano, el no judío, es una bestia simplemente, y que tiene que servir al judío. Entonces nos encontramos con ese tipo de cosas en la religión. Recordemos que la religión viene del latín religare, que significa volver a atar. Por lo tanto, la religión no tiene nada que ver con espiritualidad. La religión es simplemente parte de la misma dualidad. Es decir, para mantenernos en conflicto, para mantenernos peleando entre nosotros. Estelita, bueno, ahí dice, maldita dualidad, ¿cuándo aprenderemos que todos somos uno? Pues venimos de la misma fuente, formamos parte de un cosmos, de un todo. Sí, en cierta medida sí es. Mientras estemos jugando la dualidad, no vamos a ser nunca conscientes de la unidad, en el fondo, de la unidad del amor, de la conciencia, del espíritu. Con lo del ego, sigue Estelita aquí comentando, totalmente de acuerdo, y estamos tan perdidos que no podemos o nos cuesta reconocer entre el yo interno y el yo externo. Por el interno es nosotros y el externo yo en todo su contexto material. A ver si te entendí, claro, en el fondo
es lo que les explicaba anteriormente, el yo externo, el yo mental, ¿cierto? El ego. Nos ha reemplazado en el fondo el ser. Y el ego es tener. Recordemos que estamos nosotros metidos en un mundo del tener. Nosotros necesitamos de alguna manera volvernos o identificarnos con lo que tenemos. Es decir, en algún momento cuando las personas ya tienen un nivel adquisitivo muy grande, ¿cierto? Se vuelven ricas, se vuelven lo que tienen, lamentablemente. Es decir, lo que tienen les posee. Y obviamente se pierden en el ser, se pierden completamente. Y obviamente como la vida a veces, no a veces, siempre da muchas vueltas, a veces se encuentran con la problemática de que se encuentran sin dinero, se pierden todo, ¿cierto? Y vamos hacia el otro lado. Por lo tanto, el sufrimiento de la dualidad siempre será en los dos lados. Es decir, la extrema riqueza te va a producir opresión, y la extrema pobreza también, en cierta medida, porque es parte de la propia dualidad, es parte de la propia cárcel. Mayo Durán dice: además hicieron caminar 40 años a Moisés con su gente en un viaje que no debió tomarle ni 3 años, y le enviaban el maná, lo guiaban desde arriba. Obvio, pues los arcontes desde siempre, estamos manipulados desde milenios. Antes ni siquiera se hablaba de este tema. Qué triste y lamentable mundo. Se puede ser feliz así. Ser conscientes nos hace horrorizarnos de toda la realidad. Hasta familias confrontadas, sin paz en el corazón humano. La guerra no cesará afuera. Por supuesto, todo esto se trata del afuera, se trata de mantenernos completamente entretenidos con lo que ocurre afuera, para que no veamos de ninguna manera lo que está ocurriendo adentro, quienes somos nosotros en el fondo. Muy buena tu acotación, May, efectivamente así es. Ahora, con respecto a lo que ocurrió esos 40 años, hay muchas discusiones que no ocurrió nunca, que simplemente fue algo alegórico, etcétera, etcétera. Pero lo que sí está muy claro, que el dios arcóntico Yahvé, ¿cierto? Simplemente estaba jugando su juego de ajedrez en ambos lados del tablero, y como siempre lo ha hecho en el fondo. Sin ir más lejos, por ejemplo, si analizamos el conflicto israelí con respecto al tema de Hamas, por ejemplo, nos encontramos con un Ron Paul, que un ex senador norteamericano, que ustedes pueden encontrar el video en YouTube, que confiesa que Hamas, es decir, este grupo armado palestino, Hamas fue creado por los sionistas, fue creado, digamos, por Israel, por ellos mismos. Por lo tanto, ahí tenemos también instalada la dualidad, es decir, tenemos por un lado que Israel es atacado por Hamas, que son ellos mismos en el fondo, pero para tener la excusa de atacar a Palestina. Entonces siempre se ha tratado de esto, siempre este Dios o este concepto, ¿cierto?, de confrontación dual, siempre ha estado luchando contra sí misma en el fondo. Estelita dice: sí, para eso pasa cuando nos ponemos muy cómodos esperando que alguien nos salve, que alguien nos rescate. Hay un dicho muy chulo que dice: quien vive esperando un salvador es porque está sediento de esclavitud. Fuerte dicho, sí, pero es verdad. En el fondo es cierto. Es decir, el que vive esperando que lo salven, no va a pasar nada. Lo podrían eventualmente hacer creer que le han salvado, ¿cierto? Pero la única manera de salir de esto es que en conciencia, es un trabajo interno, es un trabajo propio. Maye dice: exactamente, Jorge, la crucifixión de Jesús es un mensaje, venció la muerte, la dualidad, nos da la certeza que el espíritu sí prevalece entre el bien, despertando su conciencia, pues llegará a liberarse. Efectivamente, así es. Muy buena pregunta, Jorge Zamora. ¿Quién soy? Dice Estelita. Bueno, y es verdad. Recordemos que el quién soy, de dónde vengo, quién soy y para dónde voy, las preguntas fundamentales, las preguntas que tenemos que hacernos todos en el fondo. Y son preguntas en el fondo que son muy difíciles de responder en el afuera, ¿ok? Por lo tanto, estas respuestas tienen que ser respondidas en introspección, tienen que ser respondidas en el adentro. Recordemos que afuera solo hay ilusión, la verdad está dentro de cada uno, y cada uno tiene que tomar las riendas del asunto y salir a buscar esa verdad, caminar hacia adentro, salir a buscarla, digamos, en sentido inverso, no afuera, sino hacia adentro. Mayo Durán: está muy claro que el 1% que rige este mundo material son entes manejando a los de las élites, tanto que sufren hambre, niños que mueren, y son tan materialistas que no se conmueven, disfrutan del dolor ajeno, son hombres máquinas. Efectivamente, así es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos la idea de que el psicópata, tenemos esta idea hollywoodense del psicópata, ¿cierto? Inmediatamente pensamos en el Guasón, o pensamos en Aníbal Lecter, ¿cierto? El Aníbal el caníbal, con este bozal, ¿cierto? El Guasón con este maquillaje, ¿cierto? Pero los verdaderos psicópatas visten trajes carísimos, se peinan
digamos, en las mejores peluquerías, se hacen la manicure, andan perfumados por la vida, conducen Ferraris, ¿cierto? Jet privados, se ven impecables, se ven hombres o mujeres, se ven ideales, bellos, ¿cierto? Y lamentablemente por dentro son unos monstruos, ¿cierto? Porque no tenemos que olvidarnos de que si en este momento, en este día, 30.000 niños van a morir de hambre y 1.000 millones van a estar con hambre, es porque hay 9 bancos aproximadamente que controlan la producción de alimentos de todo el mundo. Y los dueños de esos bancos son estos tipos que están allí, ¿cierto? Estos trajeados que están allí, y que no tienen absolutamente, como Luke, no tienen absolutamente nada que ver con el Guasón o con Aníbal Lecter. Por lo tanto, ahí también se nos presenta un poco la dualidad, es decir, mientras más bello se nos presente el personaje, ¿cierto? Probablemente es todo lo contrario lo que hay dentro de él. Así que hay que tener mucho ojo con eso. Mayor Galván dice: hola Jorge Zamora, aquí escuchando su canal con un poquito de retardo, saludos. Sí, recuerde que también las distancias a través de la señal online, ¿cierto? Se abarca todo el mundo, pero obviamente va a haber retardo, va a depender de dónde uno lo está escuchando, de la aplicación que está usando, el celular, de que sea la memoria RAM, el navegador, el computador. Hay muchísimos factores que pueden influir en el retardo. Pero recuerden que después pueden escuchar la repetición y ahí se escucha parejito, sin ningún retardo. Estelita Ávila: totalmente de acuerdo con tu punto de vista, Jorge Zamora. ¿Qué razón tienes al decir somos únicos, pero parte del todo? Sí, conciencias únicas e irrepetibles, ¿cierto? Que armonizan las diferencias y construyen un todo. En cambio, el mundo mental es un mundo robótico, es un mundo donde todos piensan lo mismo, todos son iguales, todos son programas, son robots en el fondo. Y cuando hablamos de globalización, cuando hablamos de esta idea de globalizar el mundo, no es otra cosa que estandarizar el mundo, es decir, volverlo todo igual. Por eso es que tenemos malls iguales en todas partes, ¿cierto? Tenemos los McDonald's iguales en todas partes, etcétera, etcétera, porque están uniformando, están intentando uniformar al ser humano. Dianita, gracias por el programa, desde México te escucho. Gracias, Dianita, un cariño para los hermanos mexicanos que siempre están apoyando ahí en la red social, con mensajes de aliento, apoyo, etcétera. Nidia Fuente Restrepo: muy interesante el tema, estoy de acuerdo en lo que dices, esta dualidad es la que nos trae tanto sufrimiento, siempre estamos poniendo nuestro empeño en ser importantes, triunfar, tener poder, en competir, siempre en función de separación, pero nunca de unidad. Lo has resumido muy bien, Nidia, exactamente, de eso se trata. Este es un mundo que nos pone todo al revés, está todo al revés, todo es al revés. Por eso es que privilegiamos la competencia por sobre la cooperación, por eso es que privilegiamos el miedo por sobre el amor, por eso es que privilegiamos de alguna manera el tener por sobre el ser, porque lamentablemente las líneas de competencia están puestas en base al mundo material. Luz de Aurora: interesante, gracias, muchas gracias a Luz. Araceli Andrade: correcto, Jorge, recuerden que estamos desfasados, yo estoy revisando, así que no sé a qué te refieres con correcto, pero gracias. Vanessa Zárate: ¿cuál es la máxima demostración de amor? ¿Trabajar en bondad hacia el prójimo o dar la vida por el otro? Cuando ocurre esto, ¿la persona vuelve a reencarnar o queda completamente liberado? Es decir, ¿logra despertar la conciencia? Mira, yo creo que, como decía Nietzsche, se lo había citado anteriormente, el amor está más allá del bien y del mal. Yo puedo dar mi vida por alguien, obrando en bien, pero no necesariamente me voy a salvar, porque el trabajo de conciencia está más allá del bien y del mal. Es un trabajo que hay que hacer, como lo decían también los antiguos chamanes, un trabajo de disciplina, un trabajo de valentía, es un trabajo duro, es un trabajo fuerte. Esto no es el trabajo de la conciencia, no es caminar por un camino descalzo por un camino de rosas, no, es caminar descalzo por un camino de carbones ardientes, es todo lo contrario. Por lo tanto, la máxima demostración de amor, la máxima demostración de conciencia va a estar cuando tú te conozcas a ti misma, cuando tú seas capaz de comprender tu naturaleza, cuando seas capaz de entender quién eres. Porque solo aquel que se conoce a sí mismo conoce lo que es Dios, conoce su conciencia. Y por lo tanto, desde ese punto de vista del amarse, porque amor es conciencia, del que se ama, del que se conoce, recién empieza a comprender la unidad del todo, recién empieza a comprender al otro, recién empieza a amar al otro. Por lo tanto, ahora, la forma de hacerlo, obviamente en el papel y en las palabras suena fácil.
pero esto no es fácil. Es simple pero difícil al mismo tiempo. Va a depender de cada uno, va a depender de la fuerza que va a poner cada uno para poder finalmente salir a rescatarse a sí mismo. Araceli Andrade, más allá de los diferentes métodos de tortura, muchos de ellos no reconocidos como tales por las autoridades estadounidenses, los agentes de la CIA han recurrido en varias oportunidades al heavy metal o al hip hop para perturbar con la prohibición de dormir a los reclusos. Bueno, la verdad es que sirve cualquier tipo de música, Araceli. El tema es la repetición, es la bulla, es la fuerza ahí sobre el tímpano. Obviamente, mientras más estridente es la música, se volverá más efectiva, pero cualquier tipo de música en el fondo te puede servir para volverte loco. Simplemente hay que repetirla y se puede utilizar para controlar, finalmente, para particionar la mente, ¿cierto? Un controlado MK Ultra finalmente es una persona que tiene muchas personalidades, porque tiene la mente particionada en varias personalidades. Entonces el controlador, el titiritero, obviamente él sabe acceder y llegar a cada una de esas mentes para lograr objetivos específicos. Por ejemplo, cuando el Chapman mata a John Lennon, ¿cierto? El tipo, si uno analiza el caso y uno lo investiga, ¿cierto? Es un claro MK Ultra, es decir, al tipo lo más probable es que la CIA lo tomó, ¿cierto? Y lo controló mentalmente para poder hacer esa ejecución. ¿Por qué? Porque John Lennon se estaba volviendo muy muy peligroso. ¿Y peligroso por qué? Porque estaba llamando a una guerra. No, todo lo contrario, estaba llamando a la paz. Recuérdense que cuando se llama a la paz, y aquellos que tienen fuerza suficiente para llamar a la paz, producen una merma en la venta de armas, porque tienen guerras. Y obviamente esto no lo podían permitir, porque la guerra es parte importante del mundo material, parte importante de la locura del mundo de la dualidad. Sí, efectivamente a Jim Carrey le mataron la novia, lo que estábamos hablando recién. Estelita Ávila, se usaba música de Cristina Aguilera, si no me equivoco, para torturar a los reclusos y dibujos animados, entre otras cosas. Triste pero cierto. Sí, todo lo que sea, digamos, repetitivo, visual, auditivo, sirve para controlar. También haciendo un paralelo con la película de Orange Clock, ¿cierto? El hombre mecánico. Orange era un concepto que significaba hombre, no orange, sino que orange. El hombre mecánico, la naranja mecánica de Stanley Kubrick. Ahí también tenemos al protagonista, ¿cierto? Que es sometido a algo muy similar al MK Ultra, ¿cierto? Con imágenes en el fondo de ultraviolencia que lo iban a hacer volver bueno. Y finalmente el experimento le funciona, ¿cierto? Y ahí también en esa película podemos ver la dualidad, ¿cierto? La dualidad de este hombre mecánico que finalmente termina siendo como una especie de robot sumiso, ¿cierto? Que es completamente bueno, pero no es consciente. Y ahí también podemos darnos cuenta de la diferencia que hay entre ser bueno o malo y la conciencia, que está mucho más allá del bien y del mal. El amor está más allá de eso. Estelita Ávila, no olvidemos cómo mataron a la pobre Brittany Murphy, Marilyn Monroe, muchos como Michael Jackson también. Sí, las ejecuciones, sí, obviamente, sí, los asesinatos parecen ataques cardíacos actualmente, parecen suicidios, etcétera, ¿cierto? Pero ellos constantemente están sacando del camino a todos aquellos que se empiezan a despertar, ¿cierto? Muy parecido a lo que ocurre en la película Matrix, ¿cierto? El que se despierta lo persiguen para matarlo o bien devolverlo al mundo mental donde estaba esa Matrix. Israel Iván Mendoza, este mundo que nos mostraron en 3D, son muy pocos los que se liberan. Claro, si de eso se trata, si esto no es fácil, es decir, esta ilusión en 3 dimensiones es tan persistente, ¿cierto? Que es muy difícil negarla, porque está ahí, la estamos sintiendo, tocando. Es una ilusión que se perpetra en nuestra propia mente. La Matrix es nuestra mente en el fondo. Nuestra mente, que tampoco es nuestra mente, sino que es una mente foránea, es una mente arcóntica. Es un mundo sintético, es un programa, ¿cierto?, que está corriendo allí constantemente para negarnos el acceso al yo superior, al yo verdadero, al yo espiritual. Escuchando, dice Yera Nautis, saludos amigos, gracias. Sí, este es un tema tremendo, claro, por supuesto, es uno de los temas fundamentales para poder comprender esta cárcel donde estamos metidos. Araceli Andrade dice, es que se fagotizan entre el tener y el ser. Claro, se consumen a sí mismos, en el fondo, entre ellos mismos. Mayo Durán dice, amar a otros, a casi todos, jaja, habrá
un porcentaje que no se puede llegar a amar. Los que hacen daño a los demás con intención, portales orgánicos. Jesús, por ejemplo, se enojó con los mercaderes del templo, discutía con los fariseos. Si bien su mensaje es de amor, eso no quiere decir que no debemos aceptar todo, mansos pero no mensos. Exactamente, era lo que estaba un poco hablando anteriormente. Es decir, nosotros podemos tener actitudes que pueden ser interpretadas como malvadas por alguien o bondadosas por otra, pero no tenemos que olvidarnos que esto es relativo, el bien y el mal es relativo. Aquello que puede parecer bueno para alguien puede parecer malo para otro, y así. Por poner un ejemplo, en muchas antiguas tribus, ¿cierto? Cuando a una persona se le mueren los padres, esos padres, estamos hablando de tribus primitivas, ¿cierto? Esos padres eran comidos por sus hijos, como una manera de honrarlos, ¿cierto? De volver a la fuente en su concepción. Por otro lado, por ejemplo, en el mundo griego, cuando los padres morían, estos eran cremados, ¿cierto? Eran quemados y también lo mismo, es una manera de honrarlos. Pero si poníamos las cosas al revés, hacer que los griegos se comieran a sus padres muertos, habría sido terrible para los griegos, ¿cierto? O hacer que estas tribus en vez de comerlos quemaran a sus padres muertos. Obviamente también habría sido un sacrilegio. Entonces ahí tenemos más o menos claro la idea de que el bien y el mal en el fondo son relativos. El amor está mucho más allá de eso, la conciencia está más allá de eso, está fuera de esta matrix mental, completamente fuera. Estelita dice, Maggi, te doy la razón, pero si amas, perdonas, y cuando perdonas, olvidas. El amor es tan grande que cuando vibras en él, olvidas y amas a todos como a ti mismo. Bueno, de hecho, el perdón, la capacidad de perdonar, libra de algo muy terrible, que es la condena de tener que cobrar venganza. Por lo tanto, aquellas personas que aprenden a perdonar, que aprenden a vivir en el perdón, son personas que de alguna manera están empezando a conocerse a sí mismas, están empezando a amar el todo, a ser conscientes del todo, ¿cierto? En el fondo, de tener sumamente claro de que cuando yo hago daño, en el fondo me lo hago a mí mismo, ¿cierto? Cuando yo hago un bien, en el fondo también me lo estoy haciendo a mí mismo. Y cuando somos capaces de comprender eso, somos capaces de entender de que este mundo, de que inclusive dentro de la propia dualidad tenemos la posibilidad de acceder a la unidad, porque no nos olvidemos que la dualidad nace de la unidad. Es una parte corrupta, una parte que se volvió maligna de la unidad, un poco volviendo a la figura de Tolkien con los orcos. Un orco es un elfo que perdió su belleza en el fondo. ¿Okay? Por lo tanto, aquí nos pasa, de alguna manera, como seres humanos nos pasa eso. Hemos perdido nuestra luz espiritual por la opacidad del mundo material, del cuerpo humano. Mayurán, dice Jorge Zamora, cierto, más allá del bien y del mal, delincuentes roban para proveer a sus familias, es entendible eso, roban por hambre, no matar a otros por avaricia. Por supuesto, se trata de eso, básicamente, se trata de que no es una lucha en el fondo entre el bien y el mal donde está el espíritu atrapado, es más bien entre lo que yo suelo denominar entre la suprema, la absoluta ignorancia contra la suprema conciencia, contra el supremo amor. La ignorancia entendida como este mundo material, este mundo dual, donde no somos conscientes de quiénes somos en realidad. Por lo tanto, desde ese punto de vista, claro, la dualidad cuesta muchísimo zafarse de ella. ¿Por qué? Porque tenemos la mente que está constantemente allí. Cada vez que intentamos salirnos, nos atrapa, ¿cierto? Y tiene muchísimos, miles, millones de recursos para mantenernos entretenidos. Que los extraterrestres, que la guerra, que el dinero, que el petróleo, que el harp, ¿cierto? Que la novela, todo, absolutamente todo lo de afuera sirve para mantenernos distraídos, ¿cierto? De lo que debería ser nuestro único trabajo, que es conocernos a nosotros mismos. Araceli Andrade dice, la conciencia está fuera del cubo, ahí está el amor como frecuencia.
Sí, lo que has dicho ahí en esas breves palabras es absolutamente cierto, Araceli. ¿Sí? La conciencia está fuera del cubo, está totalmente fuera de esta 3D corrupta, ¿cierto? Y dicho sea de paso, el cubo también, la idea que tenemos ahí con respecto al hexagrama, la estrella de David, la estrella de los sionistas, ¿cierto? Esta idea 3D en el fondo del pentagrama, donde podemos desde el mismo cubo, desde ese digamos 2D, podemos sacar la tridimensionalidad del cubo. Tenemos claramente de que está atrapada, la conciencia está atrapada dentro de una estructura que antiguamente se le llamaba el Merkaba también, ¿cierto? Esta fuerza, esta energía que es en el fondo como el alma, que atrapa a nuestro espíritu, ¿cierto? Y lo mantiene ahí prisionero hasta la siguiente muerte, ¿cierto? Hasta cuando se muere y finalmente está vasijado ese espíritu a través del engaño arcóntico del túnel y vuelto a poner nuevamente en otro cuerpo para generar otra alma y así sucesivamente, ¿cierto? Es decir, siempre estamos metidos dentro de un cubo, estamos metidos dentro de una realidad irreal. Y obviamente el amor está como una frecuencia, ¿cierto? Una frecuencia elevada, está fuera de esa matrix, porque la frecuencia material es una frecuencia baja, es una frecuencia sólida, ¿cierto? En cambio el amor como conciencia es una frecuencia elevada que está completamente fuera de esta matrix mental o material y temporal. Sí, cubo de Saturno, lo decía Araceli, exactamente así es. De hecho, en Saturno, el planeta Saturno, según la sonda Cassini, recordemos que también la NASA es muy mentirosilla, entonces no sabemos si creerle o no, pero según la sonda Cassini de la NASA, en el polo de Saturno, en el polo norte de Saturno hay un hexagrama gigante, y en el otro lado hay un ojo gigante. ¿Sí? Si ustedes quieren en Google pueden googlear y poner sonda Cassini, cubo hexagrama Saturno, ojo Saturno, y las pueden ver. Y obviamente de ahí viene la idea. Recordemos que Saturno es Satanás, Saturno es Yahvé, también no nos olvidemos de eso. Es parte de la iconografía, ¿cierto? Simbólica de este mundo al revés. Estelita, que me la salté recién, no creo que está dentro, no creo que está dentro nuestro, solo debemos mirar para adentro para sentir el amor, pues nada está afuera. Si buscamos fuera encontraremos el falso amor. Claro, de eso se trata. Se trata de que afuera de nosotros no hay nada, solo ilusión, solo deseo, miedo, apego, etcétera. No está el amor dentro afuera de nosotros no está. Está dentro y es una unidad. Nidia Pon dice: hola Jorge, sintonizando un poco tarde, escucharé el programa después. Este es un tema súper interesante. No sé si ya hablaste de lo que es la salud y la enfermedad, porque es un tema súper grande donde la mente actúa constantemente para autoatacar. Hola Nidia, sí, mira, interesante lo que acabas de plantear y es muy cierto. La salud y la enfermedad también dentro del mundo material es parte de la propia dualidad. La salud y la enfermedad también son cosas a elegir por parte de los genios, de los arcontes. Uno tiene que elegir, uno tiene que ser capaz de decir no a la enfermedad y uno también puede ser capaz de decir sí a la salud, o viceversa, va a depender en el fondo de lo que quiera la persona experimentar. Hay gente que le gusta sentirse enferma o verse enferma o enfermarse para llamar la atención, es decir, para que lo estén cuidando, etcétera. Pero también hay personas que obviamente no quieren enfermarse y tienen una determinación tal que simplemente no se enferman. En mi caso particular, con respecto a los resfríos, por ejemplo a las gripes y todas esas cosas, yo hace 5 o 6 años ya que no me resfrío. Y no me resfrío porque no quiero, simplemente por eso. He estado de pronto en reuniones donde están todos resfriados, encerrados, y me dicen: no, y tú estás sano, mejor salte de aquí, te vas a enfermar. Y yo digo: no, yo no me enfermo, no me quiero enfermar. Y punto. Y no me enfermo, llevo varios años ya sin gripe. Sí me han dado otro tipo de cosas, pero con respecto a la gripe, y hace el año 2007 por ahí, me acuerdo que me inyecté para no enfermarme una vacuna y fue peor, quedé pero muy mal. Y desde ahí que no me vacuné más y dije: ya, yo no quiero más con esta enfermedad. Y creo que en cierta medida no es una cosa de que extraordinaria, yo creo que es una capacidad que tenemos todos, simplemente tenemos que ponerla a andar, tenemos que tener la determinación para que aquello suceda o no suceda. Tenemos que decidir. Como la dualidad siempre nos da a elegir, uno elige. Si uno quiere salud, ok, salud. Si uno quiere estar enfermo, está enfermo por supuesto, lo puede elegir perfectamente. Recordemos que el miedo es parte de la propia enfermedad, ¿cierto? Y
en cierta medida estás constantemente siendo inoculado por la mente para poder alimentarse también de esa situación a través de lo que es el influjo arcóntico. Y sí, Nidia, exactamente, va a quedar grabado esto, así que después vas a escuchar la parte que te perdiste. Pero interesante tu planteamiento, exactamente. La salud y la enfermedad finalmente son parte también de la dualidad, ¿cierto? Donde la mente está actuando ahí, obviamente el sistema también para vendernos sus remedios, obviamente. Y sus remedios que en el fondo no sanan, sino que nos mantienen constantemente enfermos, porque de eso se trata el negocio. La industria farmacéutica, si nos sanara todo, se autoelimina, un poquito como el cuento que les conté al principio de Jalil Gibran, ¿cierto? Del cura y el diablo. Si el cura terminaba matando al diablo, se quedaba sin trabajo. Más o menos lo mismo le pasaría a la industria farmacéutica, si nos sana, obviamente, a todos. Maggi, Jorge, cuando morimos dicen que nos están esperando los señores del destino para darnos toda la cuenta del karma, etcétera. Entonces la idea es no llevar karma, aunque nos engañan, pero no sentir culpa, negarnos a volver. Sí, de eso se trata, los amos del karma, ¿cierto? Estos arcontes que nos inventan la culpabilidad en el fondo para poder pagar y poder, obviamente, volver al mundo material. Eso es parte del engaño, es parte del sistema que ellos utilizan para finalmente hacer que nosotros estemos constantemente dando nuestra energía espiritual para la evolución de este corrupto mundo material. Obviamente, ¿cómo nos vamos a negar? Nos vamos a negar en conciencia, nos vamos a negar en absoluta impecabilidad con respecto a lo que significa el ser, es decir, este ser que en el fondo va a estar ahí constantemente defendiendo su punto, defendiendo yo soy, el yo soy, ¿cierto? El yo soy profundo, no el ego, que el ego es otra cosa. Por lo tanto, sí, exactamente, la única forma de romper con la cosecha de espíritu, ¿cierto? Es que la persona, que el espíritu se haga consciente de sí mismo y termine desechando todo lo que sobra en él. Y todo lo que sobra en él, en el fondo, todo lo que nos ofrece el mundo del tener, el mundo del cuerpo. Sigamos viendo. Liz Vega, hola Jorge Zamora, ¿recuerdas en la serie de Dragon Ball un niño muy humilde que constantemente practicaba la bondad, el amor y sobre todo protegiendo al mundo de los demonios? Incluso le ofrecían todo el oro del mundo, mujeres, viajes, absolutamente todo. Al final nunca aceptó nada, pero recuerdo que le ofrecían el mundo creado para su amor y Goku lo rechazó al decir que era una vida aburrida. ¿Será acaso? Bueno, Dragon Ball de Akira Toriyama obviamente es una obra maestra, es decir, más allá del cómic, ¿cierto?, que salió en los 80 en Japón, la serie es fantástica, la serie es esto completamente atrapante. Mucha gente cree que Dragon Ball es para niños, no, para nada, es para adultos, es decir, obviamente entretiene a los niños también, pero los trasfondos son personas que, digamos, las personas adultas lo pueden comprender mejor. Ahora, obviamente, claro, el tema de Goku, este ser, este Saiyajin, ¿cierto? Este ser poderoso, este ser puro. Miren, curioso, porque los Saiyajines son malvados, todos los Saiyajines son malvados, excepto este. Porque se supone que cuando llega a la Tierra se golpea la cabeza y como que pierden un poco, se le borra el programa mental, por lo tanto queda su espíritu gobernando. Y claro, Goku es un ser puro, es un espíritu en el fondo, poderoso. De hecho, cuando le regalan esa nube voladora, ¿cierto? Obviamente solo la gente pura puede pisar o volar en esa nube voladora, ¿cierto? Y el único que lo lograba siempre era él. Todos los demás pasaban en banda, ¿cierto? Pasaban de largo cuando se intentaban subir a esa nube. Y efectivamente, tomando en cuenta la iconografía de Akira Toriyama y la personalidad de Goku, este tipo que adora pelear, ¿cierto? Adora encontrarse con combatientes fuertes, ¿cierto? Porque le encanta la competencia. Obviamente que iba a encontrar aburrido el mundo verdadero, ¿cierto? El mundo del ser, el mundo no del tener, es decir, porque tenemos que tener claro de que el ser, el mundo del ser no es un lugar, es un estado de conciencia alterado, es un estado de conciencia elevado, ¿ok? Por lo tanto, claro, desde ese punto de vista a Goku no le iba a encontrar para nada entretenido probablemente. Pero sí, muy interesante. Ahora, aquellos que no han visto Dragon Ball, véanla. Hay mucha simbología también allí. Ahí también hay un arconte superior, el Shenlong, este dragón, ¿cierto? Que si ellos logran reunir las esferas del dragón les cumple deseos. Por lo tanto, Shenlong es un jin, es un genio, es un demonio, ¿cierto? Es un
es uno de los seres elementales, ¿cierto? Sostenedores de la Matrix. Y ahí aparece muy claro en Dragon Ball. Estelita Ávila: no se vacunen de nada, pues llevan mercurio y otras sustancias que no es buena para la salud, y están usando las vacunas para meternos cosas dentro. No olvidemos que quieren reducir la población y están atacando por todas partes, hay que ser prudentes. Sí, efectivamente, eso es cierto lo que tú estás diciendo, pero no todas las vacunas son malas, sino que simplemente hay que empezar a sospechar aquellas que están saliendo, digamos, más bien en la última década. No nos olvidemos de este personaje siniestro, ¿cierto?, que trabajó para el gobierno de Bush hijo, que fue secretario de Estado, ¿cierto?, durante el ataque a las Torres Gemelas, que en este momento no me puedo acordar del nombre, a lo mejor alguno de ustedes se acuerda, y que al mismo tiempo también era Donald Rumsfeld, que al mismo tiempo también él era el presidente de los laboratorios Roche. Y nos metió el tema del H1N1, del Tamiflu, nos vendió el Tamiflu, es decir, el Tamiflu era de él y se volvió riquísimo vendiéndonos Tamiflu de una enfermedad que no existía. Por lo tanto hay que poner ojo a ese tipo de cosas, ese tipo de laboratorio. Pero por ejemplo, frente a inyecciones como la penicilina, por ejemplo, es muy buena. No todo es malo, digamos, hay que saber separar. Pero es efectivo también lo que estás diciendo, que nos están atacando por cielo, mar y tierra. Obviamente, ellos están detrás de reducir la población, eso está más que claro. El proyecto genésico Rockefeller, que viene de la década del 30 por ahí, aproximadamente, para mejorar la raza humana, y actualmente, lisa y llanamente, es un sistema de asesinato en masa. Y el mayor asesinato en masa lo están produciendo simplemente poniendo en la bolsa de valores los alimentos a altos precios. Con eso hacen que mucha gente no tenga dinero para comer y simplemente se tenga que morir. Así de macabro es esto. Y Aeronautis dice cómo nos manipulan con la dualidad en lo político. Cuando en la Primera Guerra Mundial el sionismo secuestró el poder en Rusia y en Estados Unidos, los capitalistas de Estados Unidos, Jacob Schiff, Felix Warburg, impulsaron y financiaron a los comunistas en Rusia, Lenin, Trotsky, trabajando en conjunto. Así el sionismo, manejando a estos dos países, comenzó a someter a los demás pueblos. Exactamente, Yera, tal y como tú lo has dicho, en la dualidad, trabajando detrás de este mundo, de este loco mundo, de este mundo dual. Dos lados en apariencia diferentes, pero que en el fondo son exactamente lo mismo, luchando contra sí mismo. Ahora, con respecto a lo que tú planteas, en estos momentos nosotros lo que tenemos es una figura de gobiernos que trabajan para el sionismo. Todos los gobiernos del mundo trabajan a favor del sionismo, pero contra sus pueblos. Es decir, estamos aquí frente a una cosa que es una locura mayúscula. La gente no se da cuenta que en el fondo las guerras actuales no son entre países, no son entre gobiernos, son los pueblos que se matan entre sí. Por lo tanto, la gente no es capaz de darse cuenta de esta trampa, ¿cierto? Y cree en la política internacional y cree a estos analistas políticos, ¿cierto?, que aparecen en la televisión hablando de que movías de aquí para allá. Y no, simplemente esto es muy, muy, muy simple. Son los gobiernos contra los pueblos, y punto. Y este mundo loco, este mundo dual extremo que tenemos conformado ahora no es otra cosa que la resultante de la Segunda Guerra Mundial, donde gana el sionismo, donde tenemos que tener claro que Inglaterra, Estados Unidos y Rusia trabajaron juntos para derrotar a los únicos que fueron capaces de plantarse frente a este mundo de locura, que fueron los nazis, y que lamentablemente, como el sionismo ganó la guerra, y como el que gana la guerra escribe la historia pero no la verdad, nos demonizaron lamentablemente a los nazis, nos dijeron que eran unos terribles demonios, monstruos y todo, y es exactamente al revés, porque siempre nos han puesto todo al revés. Te agradezco esa intervención, Yera, porque es exactamente como tú dices, lo que tú estás planteando. Estelita Ávila dice: el plan Kalergi, que hoy en día lo están usando muy bien. Sí, ese plan en el fondo es una especie de desestabilización racial. En algún momento a lo mejor vamos a hablar de eso en extenso, pero es parte del plan. Hay otros planes también que están corriendo: el plan Andinia, ¿cierto?, el plan eugenésico, el plan de los protocolos de los sabios de Sion, ¿cierto?, que está prácticamente completo, y así constantemente, ¿cierto? Hay muchísimos planes que están corriendo en contra de los seres humanos y que están, ¿cierto?, siendo perpetrados a través de los propios gobiernos y a través de las propias organizaciones gubernamentales como la ONU, por ejemplo, que no sirve para nada más que para hacer guerra. Y lamentablemente los seres humanos, los pueblos, no están conscientes de aquello.
La gente sigue pensando en la estructura de países, sigue pensando de que son los países que se enfrentan y no. Los gobiernos se ponen de acuerdo para beneficiar al fabricante de armas, para que el propio pueblo compre las armas y tome el pueblo esas armas y se maten entre ellos. Es una locura mayúscula, lamentablemente, es un engaño mayúsculo y que lamentablemente la gente ha estado cayendo durante mucho tiempo. Pero yo creo que ya es momento de empezar a despertar, es momento de empezar a darse cuenta de que todo esto ha sido una mentira, una colosal mentira. Prácticamente nada de lo que nos han dicho es verdad, y hay que empezar a encontrar la verdad en el único lugar donde está, que es dentro de cada uno de nosotros. Vanessa Zárate, gracias Jorge por tu respuesta, muy buen programa, bendiciones para ti. Gracias Vanessa, sí, la idea era esa, de que hiciéramos entre todos, con la ayuda de usted obviamente, un programa interesante. Un programa que después va a quedar ahí, obviamente grabado y al servicio de quien quiere escucharlo, porque recordemos que lo que se plantea acá no es puesto como la verdad, sino que simplemente son verdades, ¿cierto? Verdades que pueden ser aisladas, mi propia verdad también, la verdad de otras personas, pero que finalmente cada persona también tiene que tener la potestad e inclusive la obligación de tener que salir a buscar su propia verdad. Por lo tanto, eso es muy importante tenerlo claro. Ya, vamos a seguir acá. Yo creo que ya estamos, a ver, nos quedan 9 minutos. 9 minutos o menos, va a depender de la interacción. Bueno, yo les agradezco las intervenciones. Me alegra saber de que en el fondo no estoy solo en esto. Al principio yo, cuando partí en este asunto, la verdad es que estaba tan solo. Pero solo, más solo que Pinochet para el Día del Amigo, imagínense. Bueno, los que no me conocen mucho, yo tengo un humor un tanto macabro, así que si algún día me pongo a hacer chistes o decir este tipo de cosas, tienen que entender que son para reírse, así que ojalá se rían. Bueno, vamos a ver si hay más mayéutica, es lo que hacemos. Gracias Jorge Zamora, sí Araceli, exactamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Poderosa runa la que tienes ahí en tu foto de perfil, Araceli. Para que vayan y la investiguen. Que es una runa de poder muy antigua la que tienen allí. La Araceli. Sigel, la runa Sigel, el sol, la victoria. Era lo que usaban las SS nazis, ¿cierto? Cuando eran espirituales. Después ya la cosa se volvió material y ahí empezamos a perder todo. Se rió Araceli con mi chiste. Bueno, qué bueno. En todo caso no estoy aquí para hacer chiste, pero de repente me gusta hacer uno que otro chiste. Bueno amigos y amigas, yo creo que ya estamos terminando el programa. Ahí se ríe la Nidia Fuertes. Para todos con amor, victoria. Bueno, un abrazo gigante para todos y todas. El próximo jueves, recuerden que el programa cambió de horario hasta ahora de 4 a 6 de la tarde. Y la idea es que nos juntemos para otro programa, otro tema. Sería interesante que ustedes también ahí dentro de la semana de la interacción que tenemos usualmente a través de mis posts o mensajes, como quieran, proponerme algún tema y lo vamos desarrollando. Obviamente un tema que más o menos sea lo suficientemente amplio y concreto también al mismo tiempo como para desarrollarlo por un par de horas. Vanessa que me pone ahí, entre las dificultades se esconde la oportunidad. Perfecto, gurú. Claro, el gatito ahí con la galleta, exactamente. Extraña cita, pero sí, es cierto. Vamos a revisar ya lo último. Nidapon me dice gracias a ustedes, gracias por toda la interacción, por el cariño, ¿cierto? Y el tiempo también que se dan. Y no olvidemos que esto queda grabado, va a quedar disponible para mañana, yo creo, ya en la madrugada, para que lo puedan escuchar tranquilos, ¿cierto? Ya sin la interferencia, obviamente, de la aplicación que se pone doble o que se queda parada, etcétera.
para que la puedan tener ahí disponibles. Así que sin más me despido y nos encontramos en otro Mundo al Revés. Chao, chao.